de la hipertensión portal. Siguiente. La hipertensión portal se va a definir por una presión portal superior a 15 milímetros de mercurio o por una gradiente de presión portocava superior a 5 milímetros de mercurio. Siguiente. En la fisiopatología, el síndrome de hipertensión portal se va a caracterizar por la existencia de un aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso portal. Este aumento sostenido de la presión portal va a provocar la formación de una extensa red de vasos colaterales que van a intentar descomprimir el sistema derivando parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. Estas colaterales, las varices esofágicas, van a tener especial relevancia ya que la hemorragia digestiva por rotura de estas varices va a ser una de las principales complicaciones de la hipertensión portal y va a ser una causa frecuente de la muerte en estos pacientes. El incremento de la resistencia vascular intrahepática va a ser el mecanismo patogénico inicial de la hipertensión portal, que se va a mantener y que se va a agravar por el aumento del flujo sanguíneo extránico, que este va a ser secundario a la vasodilatación arterial. Inicialmente se va a considerar que el incremento de la resistencia vascular intrahepática va a ser irreversible, que esta va a ser ocasionado por cambios estructurales en la arquitectura hepática. En la actualidad se conoce que va a influir un componente dinámico debido al aumento reversible del tono sinusoidal con el resultado del desequilibrio entre los estímulos vasoconstrictores y vasodilatadores, que va a ser el responsable del 20 al 30% del incremento de la resistencia vascular intrahepática. Las estructuras responsables del componente dinámico van a ser los miofibroblástos portales y septales, las células estrelladas y las vénulas portales. Y estudios recientes han demostrado que existe un déficit en la producción de óxido nítrico en el hígado cirrótico y que este puede ser el factor principal que va a ser responsable de la hipertensión portal en la cirrosis. En el hígado sano, las células del endotelio sinusoidal van a aumentar la producción basal de óxido nítrico en respuesta al aumento del flujo portal. Y vamos a tener los vasoconstrictores como la endotelina 1, la noradrenalina, la angiotensina 2, los ecotrinos y el tromboxano A. Y vasodilatadores como monóxido de carbono y la prostaciclina. Siguiente, por favor. Referente a las causas de hipertensión portal, vamos a tener como causas prehepáticas a la trombosis portal isplénica, a la esplenomegalia, a las neoplasias de páncreas, a la sarcoidosis y a la esquistosomiasis. Como causas hepáticas vamos a tener a la cirrosis, a la hepatitis autoinmune y a la fibrosis hepática congénita, y como causas poshepáticas vamos a tener al síndrome de Budd-Chiari, a la insuficiencia cardíaca congestiva y a la enfermedad vascular oclusiva. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica de la hipertensión portal, vamos a mencionar que esta va a ser poco clara hasta que se presentan complicaciones. Ya se habló que lo normal va de 1 a 5 milímetros de mercurio en cuanto a la gradiente de presión portal, pero ¿qué pasa si un paciente tiene entre 5 a 10 milímetros de mercurio? Este va a ser asintomático. Y entonces, ¿cuándo empezará a tener complicaciones? Va a tener complicaciones cuando el gradiente de presión portal sea superior o igual a 10 milímetros de mercurio. En el cuadro de abajo podemos observar las distintas complicaciones de la hipertensión portal, entre ellas tenemos hemorragia varicosa, ascitis y demás. Debemos resaltar también algo importante, que la sintomatología va a variar mucho dependiendo de la complicación de la hipertensión portal que tengamos. Por ejemplo, una hemorragia varicosa será muy distinta a la sintomatología a un hidrotórax hepático o a un síndrome hepatopulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto a tratamiento no quirúrgico, vamos a hablar específicamente del tratamiento de la hemorragia por varices esofágicas. Esta va a comenzar con la reanimación, monitorización y un acceso venoso. Debemos considerar también mantener la hemoglobina alrededor de 8 gramos por decilitro, porque un valor mayor a este está relacionado a un aumento de la presión portal, aumento de la hemorragia, inclusive también un aumento de lo que es la mortalidad. Se debe mantener la presión arterial sistólica entre 90 a 100 milímetros de mercurio y la presión venosa central entre 9 a 16 milímetros de mercurio. Si observamos que el tiempo de protrombina es mayor de 3 a 4 segundos, se debe usar plasma fresco congelado. En cuanto a los pacientes cirróticos, se recomienda usar el octiotrido o terlipresina junto con antibióticos por vía endovenosa antes de la endoscopía, esto con un grado de recomendación 1A. En cuanto a aquellos pacientes que no van a responder a todas las medidas anteriores, se puede usar lo que es el balón de Sengstake-Blakemore como una medida transitoria hasta disponer de lo que son los tips para la solución de este problema. La tasa de fracaso del uso de ligadura con bandas frente a lo que es la escleroterapia va a ser el 10% frente al 24%. Es por ello que la ligadura con bandas se recomienda. Es más, la ligadura con bandas presenta otros beneficios, como por ejemplo menor tasa de resangrado, menores complicaciones, inclusive también un menor número de sesiones endoscópicas. Siguiente, por favor. Bien, continuando, en cuanto a las varices, en cuanto a las profilaxis primaria, esta se debe realizar en la presencia de varices esofágicas medianas, grandes y pequeñas, sumadas a factores asociados como la enfermedad hepática descompensada, cirrosis, Child-Pugh B o C, donde los tratamientos iniciales de elección son la ligadura endoscópica o la reducción de la presión portal con fármacos por vía oral.
Cabe resaltar de que si las varices esofágicas son de bajo riesgo o de sangrado pequeñas, la repetición de la endoscopía se debe realizar en 2 o 3 años. Entonces, en cuanto a las varices esofágicas pequeñas con factores de riesgo, estas deben tratarse con betabloqueadores no selectivos. En las varices esofágicas medianas o grandes, estas son una indicación para el inicio de betabloqueadores no selectivos, como el propanolol 20 miligramos 2 veces al día o el nadolol. Si el paciente presenta intolerancia a los betabloqueadores, está indicada las ligaduras endoscópicas, que a su vez es indicación para las varices esofágicas grandes de alto riesgo, por lo que el objetivo fundamental de la profilaxis primaria va a ser la reducción del gradiente portosistémico a menos de 12 milímetros de mercurio o una reducción del 20% del valor inicial. Siguiente, por favor. En cuanto a las profilaxis secundarias, existe un alto riesgo de presentar hemorragias recurrentes o incluso mortalidad en las 6 semanas posteriores al primer sangrado. Y dentro de los aspectos que aumentan el riesgo de sangrado tenemos la gravedad de la enfermedad hepática, el abuso del alcohol, el tamaño de las varices esofágicas, la incapacidad de reducir el gradiente portosistémico a menos de 12 milímetros de mercurio o lograr una reducción menor del 20% de su valor inicial. En síntesis, la profilaxis se da con betabloqueadores y ligaduras con bandas. Los betabloqueadores son capaces de reducir el riesgo de sangrado y además reducir las tasas de mortalidad. Y además, junto con el mononitrato de isosorbib, es 30% más efectiva, pero que se asocia a mayor efectos secundarios, por lo que en pacientes con cirrosis descompensada, las ligaduras con bandas es el tratamiento más eficaz. Siguiente, por favor. Para la descompresión de las varices esofágicas están indicadas en pacientes que continúan sangrando a pesar de un tratamiento médico y endoscópico adecuado, ya sea mediante TIPS o mediante una derivación quirúrgica, técnicas que serán más profundizadas más adelante, pero que yo resaltaré que dentro de sus principales limitaciones en el uso de TIPS está la aparición o empeoramiento de la encefalopatía y estenosis con la necesidad de un seguimiento estrecho y una alta tasa de reintervención en el primer año, que puede ser reducida con el uso de politetrafluoroetileno. Siguiente, por favor. Bueno, para resumir, tenemos una técnica muy utilizada que es el tratamiento endoscópico de las varices esofágicas. Dentro de ellas, como vemos en la imagen, vamos a tener lo que es la escleroterapia y la segunda técnica va a ser la ligadura elástica. Siguiente. Hablando del tratamiento quirúrgico que nos interesa, vamos a tener dos tipos. Uno que va a ser por derivaciones portales y otras que van a ser las técnicas no derivativas. Dentro de ellas tenemos las derivaciones no selectivas, que esas van a desviar toda la totalidad de la sangre portal. Y las más representativas tenemos la anastomosis portocava troncular terminolateral, o puede ser también lo que es lateral-lateral, como vemos en la imagen. También vamos a tener las anastomosis mesentérico-cavas. Siguiente. Ya, hablando de derivaciones selectivas, estas van a desviar solo una parte de la sangre portal y van a conservar lo que es el flujo portal propio del hígado. Esto va a proteger contra la encefalopatía hepática y también para reducir las insuficiencias hepáticas. Dentro de las más representativas tenemos la anastomosis plenorenal distal de Warren y también en cuanto a las derivaciones parciales, estas también van a conservar el flujo portal propio del hígado y vamos a tener ahí los famosos TIPS, ¿no? O lo que son los llamados shunts o derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares. Siguiente. Hablando de las intervenciones no derivativas, tenemos dos técnicas principales. Una que ya casi no se usa, que es la ligadura por varices esofágicas por vía torácica, y la otra que es la desconexión acigoportal o la intervención de suturat, que la técnica nos dice que se asocia una ligadura de las varices esofágicas, una desconexión que se da por vía abdominal y torácica y más una esplenectomía. Siguiente. Hablando un poco de una de las complicaciones de la hemorragia digestiva por rotura de estas varices, esta va a ser una urgencia médica, ¿no? Como sabemos que sobre todo tenemos que tratar al paciente para estabilizarlo hemodinámicamente. Para ello vamos a utilizar diferentes técnicas o métodos, como uno de los principales va a ser lo que es la endoscopía intervencionista, otra la radiología intervencionista y por último la cirugía. Lo que se usa generalmente es lo que son los balones de Seinstein-Blackmore, que como vemos hay dos balones, uno a nivel esofágico y uno a nivel gástrico, ¿no? Para evitar lo que son hemorragias digestivas. Si estas técnicas fallan, si las técnicas endoscópicas también fallan, si fallan lo que son las ligaduras y todo ello, recién podemos pensar en lo que son técnicas quirúrgicas, como es, por ejemplo, la derivación portal y los TIPS. Siguiente. Bien, dentro de lo que es el tratamiento de la citis, como efectos de lo que es la hipertensión portal, la vasodilatación esplásmica y en el caso de los pacientes cirróticos, la disminución de la presión linfótica por la falta de la albúmina, se toma como primera instancia en la primera crisis de la citis dar un régimen dietario hiposódico de 2 a 3 gramos al día y asociar tratamiento de diuréticos como la espironolactona, por ejemplo, o asociar otro de más potencia como el caso de la furosemida.
Si a pesar de esto no funciona, a pesar de este tratamiento farmacológico y las molestias funcionales siguen en el paciente, pues se plantea lo que es la punción evacuatoria o la paracentesis, en las cuales si se le saca más de 2 litros al paciente, se dice que se tiene que compensar con la albúmina humana al 20%, a razón de 14 gramos por cada 2 litros o de 7 a 8 gramos por cada litro, ¿no? Siendo el lugar ideal de la punción la fosa ilíaca izquierda o, en su defecto, el tercio externo de una línea que se traza entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Siguiente. La citis reductible hace que el paciente tenga una hospitalización prolongada y por lo cual se indica punciones evacuatorias continuas, además de la administración de la albúmina, ¿no? Pero se le puede poner también este angiocatéter en la cual se fija el abdomen del paciente y evacuamos de manera más continua sin la necesidad de punciones, ¿no? Si esto no funcionara, se plantea el tratamiento quirúrgico, en este caso la anastomosis por tocaba o el uso de las TIPS también. Y si este no llegara a solucionar el problema, pues se plantea el trasplante hepático. Siguiente. En el caso del síndrome patronal como otra complicación, en la cual se ve una variabilidad de presiones y complicaciones a expensas de la cirrosis, pues hay dos tipos, ¿no? El tipo 1, donde es rápidamente evolutiva, que es menor a 15 días, se asocia a alta mortalidad, y donde el tratamiento son los vasopresores como la terlipresina o la albúmina, pero lo más importante aquí es que este paciente es candidato para trasplante hepático. En cambio, el tipo 2, que es mucho menos grave, y la evolución es mucho más lenta. De primera instancia, el tratamiento es la terlipresina con la albúmina, y en este caso, en estos pacientes sí se les puede plantear el tema quirúrgico de la derivación portosistémica, y en el tipo 1 no. Y al lado vemos los criterios diagnósticos con los cuales podemos determinar si el paciente tiene o no un síndrome patronal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la anastomosis por tocaba, vamos a ver que esta consiste, ¿no?, en derivar todo, parte del flujo portal a la vena cava. Vamos a ver que esta se trataría, ¿no?, de una anastomosis terminolateral directa entre el tronco porta seccionado y lo que es la vena cava infrahepática. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la anastomosis por tocaba calibrada, vamos a ver que al paciente se le coloca, ¿no?, en una posición de cúbito lateral izquierdo. La incisión se hace en una laparotomía subcostal derecha, en donde se interrumpe, ¿no?, lo que es la línea media. Aquí vamos a ver que no se debe abrir la pleura y debido a los problemas de hemostasia es necesario, ¿no?, realizar lo que es una coagulación minuciosa. Aquí la pared se abre, ¿no?, plano por plano. En cuanto a la exploración, vamos a ver que esta va a consistir, ¿no?, en explorar el vehículo hepático y el hígado, en especial, ¿no?, mediante la realización de una ecografía intraoperatoria. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la disección de la vena cava infrahepática, vamos a ver que esta disección se comienza, ¿no?, siempre en la vena cava. Aquí la vena cava inferior se descubre, ¿no?, de inmediato en el borde inferior del hígado, por debajo del proceso papilar del lóbulo de Spiegel. Esta se trata, ¿no?, de una disección muy limitada, sin el descenso del ángulo cólico derecho y sin despegar, ¿no?, la segunda porción del duodeno. Se comienza, ¿no?, a seccionar mediante una coagulación, una adherencia, ¿no?, que es casi siempre constante en el peritoneo parietal posterior y lo que es la cara inferior del hígado. Luego lo que se hace es, ¿no?, llegar a contactar con la pared venosa y liberar, ¿no?, el borde derecho de 1 a 2 centímetros. Esto se debe hacer, ¿no?, con una prueba de clampaje y con una pinza de Satinsky. Esta debe tomarse, ¿no?, suficiente cantidad de la pared con la pinza para poder realizar, ¿no?, la anastomosis con seguridad. Siguiente. Disección de la vena porta. Primero, la válvula superior debe colocarse sobre el lóbulo cuadrado. Es importante mover lo que es la primera porción del duodeno hacia la izquierda, para que éste desplace lo que es el pedículo. En esta región es posible encontrar lo que es la arteria hepática derecha, la cual debe protegerse. Una vez hallada lo que es la pared de la vena cava, se debe elevar lo que son vías biliares y linfáticos. Además, que este nivel sellará lo que es la vena pancreatoduodenal superior derecha, la cual debe ligarse correctamente. Como podemos observar en la imagen, la flecha amarilla señala lo que es la vena pancreatoduodenal superior derecha. Una vez realizada esta acción, se libera lo que es la cara inferior y la vena porta se diseca más o menos unos 2 centímetros y se debe hacer una prueba de clampaje para realizar la correcta anastomosis. Siguiente, por favor. Cuanto a la realización de anastomosis, es importante observar lo que es el calibre de la prótesis, que puede ser de 8 a 10, 12 milímetros, la cual va a depender de la gradiente de presión por tocaba. En cuanto a la anastomosis cava-protésica, es importante aquí usar lo que es la pinza Satinsky, la cual va a abrir la cava de 8 a 10 milímetros.
Aplicar lo que es el hilo en extremo de la prótesis, además de colocar un punto en la vena cava y sobre la prótesis. Con hilo no reabsorbible 6-0. Se inicia la sutura y se debe reinar la prótesis con suero carbonizado y clampar. Y la longitud de prótesis se va a ajustar a la distancia entre vena porta y lo que es la cava. Esta longitud debe ser corta. Su funcionamiento adecuado se va a comprobar mediante la medición de la presión de la vena porta y la disminución de la caliente antes y después de la anastomosis, la cual debe ser menos del 50%. Siguiente, por favor. Bien, al hablar sobre la verificación de la hemostasia y cierre parietal, primero es importante que este cuidado sea minucioso. Y algunas veces se usa lo que es el bisturí de plasma de argón, y las aperturas peritoneales no se van a cerrar, los drenajes en la región subhepática, no se colocan drenajes en la región subhepática, y el cierre parietal se realiza plano por plano con hilo de retracción lenta, esto para evitar lo que es la formación de hematomas y a posterior de repente complicaciones secundarias como las supuraciones por la pared. Siguiente, por favor. En otras anastomosis por tocaba vamos a encontrar la anastomosis por tocaba término lateral. Esta anastomosis fue durante mucho tiempo el gol estándar. Actualmente no se realiza, excepto en una circunstancia particular, en caso de carcinoma hepatocelular asociado. De hecho, la trombosis portal tumoral, frecuentemente asociada, es aspirada por el flujo hepatopeta producido por la obstrucción de las ramas portas obstruidas y obstruye la prótesis rápidamente, por lo cual se recomienda, como se observa en la imagen, cerrar el muñón portal y realizar una anastomosis término lateral. Siguiente, por favor. En este caso, vemos la anastomosis por tocaba lateral, en el cual está indicado en el síndrome de Bucciari agudo o crónico. En este caso, hay que tener en cuenta el lóbulo caudado, ya que si este es muy grande, no va a permitir esta anastomosis. También, si es posible, realizar la anastomosis con injertos. Siguiente, por favor. En el caso de las peculiaridades, siempre antes de hacer de la cirugía se hace una ecografía a nivel de la vena porta y si encontramos trombosis portal completa o crónica está contraindicado la anastomosis portocava. En el caso de que sea parcial o reciente, tenemos que hacer una cirugía en la cual clampamos la vena porta en ambos extremos y se extrae los trombos y proseguir con lo que viene a ser la anastomosis. A nivel de pedículo hepático, si encontramos la arteria hepática derecha, no hay que ligarla, debido a que por la deviación portal nosotros podemos generar una interrupción arterial que provoca necrosis del territorio hepático desvascularizado y dificultades debidas al volumen del hígado. Generalmente, si encontramos una atrofia derecha o izquierda del hígado, va a ser más difícil la realización de la anastomosis, o en el caso de una hipertrofia del lóbulo de Spiegel y de su proceso papilar, frecuente en la cirrosis. En este caso, para que sea más sencilla la cirugía, tenemos que hacer una extracción de la papila. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otro método terapéutico que son los TIPS, también conocidos como derivación portosistémica intrahepática transyugular. Los principios de este procedimiento son la creación, mediante un método radiológico, de una comunicación intraparenquimatosa hepática entre una rama portal, que en la mayoría de ocasiones es la derecha, y una vena suprahepática, que con mucha frecuencia también viene a ser la derecha. Y se mantiene esta comunicación permeable mediante una prótesis metálica expansiva. Los TIPS se considera uno de los métodos terapéuticos de las complicaciones de hipertensión portal. Es asimismo uno de los tratamientos de la enfermedad venoclusiva. En sí, se trata de una técnica de radiología intervencionista, en la cual los radiólogos son los que colocan los TIPS en la mayoría de veces, pero también es fundamental que los cirujanos, aunque no la realicen ellos mismos, conozcan de su técnica de colocación. Siguiente, por favor. La colocación se da en una sala de radiología o en el quirófano. Este tiene que ser un entorno de esterilización equivalente al de una intervención quirúrgica. Como vemos en la imagen, los cirujanos llevan una bata estéril y el paciente se coloca en decúbito supino con el brazo derecho a lo largo del cuerpo y la cabeza girada a la izquierda. Y de preferencia se usa anestesia general debido a la posible duración de la intervención. El campo quirúrgico, que incluye la región derecha del cuello, el tronco y la porción superior del abdomen, se prepara con una solución antiséptica y se delimita esta con paños estériles. También se hace uso de un aparato de radioscopía, de un aparato de ecografía Doppler con un transductor percutáneo, y ambos aparatos se colocan a la izquierda del paciente y el cirujano y su ayudante se sitúan a la cabecera del paciente y a su derecha. Siguiente, por favor. En el desarrollo de la intervención, primero se hace punción de la vena yugular interna. La vena yugular interna derecha se punciona mediante control ecográfico por vía percutánea y el cirujano sigue el transductor, sujeta el transductor de la ecografía con la mano izquierda y una aguja de gran calibre con la mano derecha.
y un fiador metálico se pasa a través de la aguja y se desciende hasta las cavidades cardíacas bajo control radioscópico. Y mediante un 5 minutos, interruptor chicos. se desciende una vaina de colangiografía transyugular a través de la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior hasta situarla en la vena suprahepática derecha. Y también después se procede con la inyección del contraste para poder ver dónde está el bloqueo. Siguiente, por favor. En la perforación parenquimatosa entre la vena suprahepática y la rama portal es el paso a seguir. En esta se hace uso de una guía metálica para pasarla por la vena suprahepática derecha. Después se coloca un inductor con un extremo biselado para poder perforarla y seguida del trayecto parenquimatoso que vamos a pasar, se tiene que llegar lo más cerca posible de la bifurcación portal. Y todo esto seguido, o sea, se uso mediante ecografía y radioscopía para verificar por dónde se está yendo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con otro tipo de procedimientos, tenemos también lo que es la dilatación del trayecto parenquimatoso por coco hepático. Vamos a ver que a lo largo del fiador se va a deslizar un balón de isoplastia y hay que comprobar también lo que es la posición adecuada de este. Entonces, en la parte alta debe de estar la vena suprahepática y en la parte baja la rama porta. La dilatación va a ser de manera progresiva mediante una jeringa con manómetro. Podemos ver en la imagen la perforación de la pared de la vena suprahepática y la flecha de color verde, y también vemos la perforación de la rama porta y la flecha de color amarilla. Ahora, también tenemos que ver cómo es la colocación de la prótesis. Va a ser necesario que ambos extremos tengan una curvatura armoniosa a la luz vascular. Esto para evitar el flujo turbulento que va a ser causante de la trombosis. La prótesis va a ir descendiendo más debajo de lo que es el tronco de la porta. Luego va a ascender de nuevo hasta situarla correctamente en lo que es la rama porta y se la va a colocar por completo. Luego se retira lo que es el soporte de la prótesis, pero se debe de conservar el fiador para inyectar el contraste. Lo que es la inyección del contraste nos va a permitir verificar primero lo que es la posición, que debe de estar en el eje del flujo de vaso. Luego nos va a permitir verificar el sentido del flujo sanguíneo, que debe de persistir el flujo de tipo hepatópico. Luego también nos permite verificar la disminución del gradiente porto-suprahepático para evitar algunas complicaciones de la hipertensión portal. Y también nos ayuda a verificar la existencia del reflujo gástrico izquierdo para ver la posibilidad de realizar una embolización. Tenemos también otras variantes, que es la utilización de otra vena suprahepática, ¿no? Porque en ocasiones la vena suprahepática derecha va a ser muy pequeña o se va a encontrar muy horizontal con respecto a la vena cava. Entonces se va a hacer más complicado. En estos casos podemos usar la vena suprahepática intermedia o izquierda o la rama portal derecha o izquierda. Otro tipo de variante tenemos la embolización retrógrada de las varices. Es muy importante, ¿no?, el flujo de la prótesis para evitar una trombosis precoz. Entonces, durante la inyección del contraste final del procedimiento se tiene que constatar el reflujo hacia estas varices. Y si este reflujo persiste, nos va a ayudar a la toma de otro tipo de decisiones. Ya, el seguimiento del paciente se va a realizar durante unos 7 días, pero de forma intraoperatoria, cuando se ha alcanzado la vena porta, se va a iniciar con una heparinoterapia, buscando obtener valores de cefalina de unos 2 veces el valor normal. También se le realiza una exploración diaria con ecografía Doppler. El paciente puede ser dado de alta al 7º día con una dieta hipoproteica y las dosis de heparina se mantienen durante un mes. Al cabo de un mes se efectúa un control angiográfico y también de presiones con una punción yugular o un catéter. Si es que es normal, se interrumpe la anticoagulación y cada 3 meses se va realizando controles. Siguiente, por favor. En las complicaciones, la colocación de un TIPS es un procedimiento que presenta hasta un 2% de mortalidad y una morbilidad de alrededor del 10%. Durante la intervención puede producirse complicaciones por el paso del trayecto de los catéteres, como aneurisma carotidio, puede haber una perforación cardíaca, una embolia pulmonar por migración de la prótesis. La perforación hepática también es frecuente cuando el hígado es pequeño. En las complicaciones postoperatorias, la encefalopatía por TOCAVA es bastante común. Hay factores predictivos, ¿no?, como la existencia de una encefalopatía preoperatoria, pero no la contraindica la edad, hipoalbuminemia. También puede producirse una
obturación de la prótesis, que puede ser de forma precoz o tardía. De forma precoz se relaciona con Último problemas minuto, de chicos. lo que sea turbulento o flujo insuficiente de la prótesis. Y de forma tardía se relaciona con una hiperplasia de la íntima, que se caracteriza por una estenosis y se va aumentando de forma progresiva hasta ocluir por completo la luz, y que se produce hasta en un 60% de los casos a cabo o durante el primer año, y pueden ser detectados con vigilancia mediante ecografía Doppler. Es todo. Gracias. Muy bien, chicos. Sí, bueno, definitivamente es un tema también bien relacionado con el tema de gastroenterología, pero bueno, siempre nosotros trabajamos muy de la mano con los gastroenterólogos, ¿no? A ver, ven, tengo un par de preguntas. Si tienes un paciente descompensado, ¿no puedes hacerle ligadura? Esa es una, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas bandas podrías usar en este mismo paciente? Respuesta, por favor. Chicos, su respuesta. Doctor, sí, en un paciente descompensado sí le podrías hacer ligaduras con banda. ¿Cuántas bandas usas? Porque han nombrado ustedes que un paciente descompensado y no se podría hacer eso. Por eso, ¿cuántas bandas usas? Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se puede quedar la sonda Senstaken que también han hablado ustedes? ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar? Tu respuesta, por favor. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con hipertensión portal que van a terminar en trasplante? ¿Cuál es el porcentaje? La respuesta, chicos. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo se usa la pinza Satinsky, que también la han mencionado, y por cuánto tiempo se tiene que dejar esta pinza? Su respuesta, chicos. Doctor, buenas tardes. Sobre el uso de la pinza Satinsky, perdón, es principalmente para clampar, ¿no? Y con ello se debe medir lo que es el diámetro tanto de la prótesis como de la vena cava. Principalmente es para no agredir No, pero ¿cómo se usa? O sea, ¿cómo usas esa pinza? ¿Cuánto tiempo tienes que clampar el vaso? Esa es la pregunta, chicos. ¿Tiene Según una lo que respuesta o nos, no? según lo que nos indicaba, doctor, la lectura es de 2 minutos máximo a promedio. No, no, hay que revisarlo bien, por favor. Bueno, ahí les ha faltado alguna de las respuestas de las preguntas que les hemos hecho. Bueno, ok, muy bien, vamos con el segundo grupo, por favor. ¿Sí se ve, doctor? Ya, Sí. ahí está apareciendo. Pueden empezar, 25 minutos. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar acerca del manejo quirúrgico de la hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Empezando con la hemorragia digestiva alta, vamos a definirla como cualquier sangrado que esté por encima del ligamento de Treitz y se va a dividir en dos grupos grandes, la no varicial y la varicial, cuyas etiologías más importantes respectivamente van a ser la úlcera péptica sangrante y las varices gastroesofágicas. Hay que mencionar que en ningún caso la terapia quirúrgica es la primera elección. Se debe pasar primero por una terapia médica y luego por una terapia endoscópica antes de pensar en la cirugía.
Ya entrando en el manejo inicial de la no varicial, lo primero que se hace es una reanimación hemodinámica. Se debe valorar la hemoglobina del paciente, que si es menor de 7 va a entrar a una transfusión. Se valoran las escalas de Blatchford y de Rockall para ver la severidad del sangrado y la necesidad de una endoscopía de emergencia. Y luego se inicia la terapia médica con IVPs endovenosos, que van a ser 80 miligramos en bolo, con una terapia de mantenimiento de 40 miligramos cada 12 u 8 miligramos cada hora. Hasta este punto, el 75% de pacientes remite la hemorragia digestiva. Y luego, bueno, se puede pasar a una endoscopía que va a ser diagnóstica y o terapéutica dentro de las primeras 24 horas. La escala de Forest se va a usar en este punto, y si encontramos una úlcera sangrante tipo 1A, 1B, 2A o 2B, se hace una terapia endoscópica en este punto en primera intención, que puede consistir en inyectoterapia, electrocoagulación, plasma de argón o hemoclips, ¿no? El otro 25% que vuelve a sangrar después de la terapia endoscópica primaria, se toma como primera opción reintentar el tratamiento endoscópico. Hay que tener cuidado con ciertos pacientes de alto riesgo, en cuyo caso se va a considerar una embolización o una cirugía con el primer resangrado. Y en caso de que el paciente presente un segundo resangrado, ya no se piensa en terapia endoscópica, sino que se evalúa la embolización o la cirugía. En cuanto al manejo quirúrgico, vamos a decir que solo el 10% de los pacientes que van a tener úlceras van a necesitar este tratamiento. Dentro de las indicaciones tenemos esta inestabilidad hemodinámica después de transfusión de 6 unidades, la imposibilidad de detener la hemorragia, una recidiva de la hemorragia o una hemorragia lenta y continua que requiere más de 3 unidades por día de sangre. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la úlcera péptica vamos a ver que son 3 opciones terapéuticas básicas, que es la vagotomía de células parietales, también llamada la vagotomía superselectiva, la vagotomía con drenaje y la gastrectomía distal. Dentro de la vagotomía gástrica proximal tenemos que esta se secciona la inervación de los 2/3 del estómago y se conserva la inervación vagal del antro y del píloro. Este procedimiento disminuye la secreción gástrica en un 75%. Siguiente, por favor. La vagotomía con drenaje dentro de esta hay la de 2 tipos, vagotomía troncal con piloroplastia y vagotomía troncal con gastroyeyonoanastomosis. Esta va a eliminar la inervación del mecanismo antropilórico y por ello es necesario un procedimiento que va a permitir la ablación del píloro. La principal, hay que tener cuidado con esta porque podemos perforar el esófago y es potencialmente letal. La ventaja de esta es que si el cirujano es experimental lo va a realizar de forma rápida, y la desventaja es que tiene efectos colaterales. Por el 10% de pacientes tienen síndrome de vaciamiento rápido del estómago o diarreas. Siguiente, por favor. En cuanto a la gastroyeyonoanastomosis, esta es de elección en pacientes con obstrucción pilórica o enfermedad grave de la porción proximal del duodeno, y la anastomosis se va a realizar en la porción proximal del yeyuno y la parte más baja de la curvatura gástrica mayor. En cuanto a la vagotomía con antrectomía, esta se va a practicar después de la antrectomía para restablecer la continuidad gastrointestinal. Se va a utilizar las cirugías tipo Billroth 1 o Billroth 2. Y de esta, lo más importante es que tiene una elevada tasa de mortalidad quirúrgica y sobre todo es irreversible. Siguiente, por favor. En cuanto a la gastrectomía distal sin vagotomía, el procedimiento este es de elección en úlceras gástricas de tipo 1 sobre todo. En cuanto a la elección del procedimiento quirúrgico para úlcera péptica, esta va a depender de varios factores, sobre todo los tipos de úlcera, la indicación de la operación y el estado del paciente, algunas condiciones intraabdominales, características del sangrado, experiencia del profesional, algunos tratamientos previos y la posibilidad del cumplimiento real del tratamiento futuro. En cuanto a las opciones quirúrgicas, sobre todo cuando hay sangrado, en la duodena se va a utilizar la sutura hemostática y la vagotomía más entrectomía o la vagotomía con drenaje. Y en cuanto a la gástrica, se va a utilizar igual la sutura hemostática y biopsia sobre todo, la vagotomía más drenaje. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al manejo del HDA varicial, el manejo del movimiento va a ser igual que en la no varicial. En cuanto al tratamiento médico, podemos hacer lo que son vasoconstrictores esplénicos, como la copacelotrotide, que es un análogo de la somatostatina. Este inhibe los factores vasodilatadores del glucagón, generando directamente una vasoconstricción esplénica y a la vez un menor flujo sanguíneo portal. Este tratamiento puede ser por 5 días o hasta lograr la hemostasia, lo que ocurre primero. El segundo podemos hacer lo que es la terdipresina, que es un análogo de la vasopresina. Este va a causar vasoconstricción esplénica y reducir la mortalidad en un 3 a 4%. En cuanto a los antibióticos, son discutidos. Usualmente los artículos que refieren a ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas intravenoso por 7 días.
En cuanto al uso de beta-bloqueadores no selectivos con el compuesto de propanolol, este reduce el gradiente de presión venosa hepática con la reducción de la mortalidad en un 20%. Y luego pasamos al tratamiento endoscópico, que los dos más importantes van a ser la ligadura y la escleroterapia. En cuanto a la ligadura, produce menos complicaciones el tratamiento de erección, ya que controla la hemorragia en un 90% de los casos. Y se debe repetir esta endoscopia hasta que se erradican las varices, con un intermedio de 1 a 2 semanas entre cada una de estas. En cuanto a la escleroterapia, va a ser los casos donde la ligadura es técnicamente difícil, como lo que son las varices gástricas. Esto puede ser mediante una inyección intravenosa directa del esclerosante o mediante una inyección adyacente para auricular. Siguiente, por favor. Doctor, disculpe, me sacó el sistema. Ya, yo voy a hablar sobre los DIPS. Justo ahorita me sacó el sistema. Bueno, ya. Los DIPS vienen a ser el procedimiento de derivación portocava intrahepática y esta técnica usa el lóbulo caudado como el tracto parenquimatoso para crear una derivación portocava de lado a lado. Esto lo vemos en la figura número 1, que muestra una tomografía computarizada que está mostrando la anatomía relevante para la colocación directa de una derivación portocava intrahepática. El acceso portal se crea desde la vena cava inferior a través de un tracto oblicuo por el lóbulo caudado que nos está mostrando la flecha. Y básicamente el DIPS usa un ultrasonido intravascular en tiempo real para orientar el acceso a la vena porta a través de la vena cava inferior después del acceso portal. El tracto se dilata y se coloca un injerto de stent. En cuanto al acceso portal, bueno, se establece el acceso a la vena femoral y se coloca una funda. El transductor de ultrasonido intravascular es colocado a nivel del lóbulo caudado, como vemos en la figura número 2, que muestra una ecografía intravascular transaxial que muestra la relación de la vena cava inferior con la vena porta. Siguiente, por favor. Se coloca un acceso a la vena porta llamado Rosuchita. Bueno, ahora en la actualidad ya modificado, que tiene una curva primaria existente y se añade una curva secundaria, como lo vemos en la imagen número 3, donde vemos el conjunto de acceso al portal de Rosuchita que se modificó para el dicho DIPS, introduciendo una curva secundaria que viene a ser la flecha superior, varios centímetros proximales a la punta de la vaina, además de los existentes, que viene a ser la curva primaria que está mostrando la flecha inferior. Luego, un trocar de punta eco se usa para reemplazar la aguja estándar y por esta aguja acepta el alambre guía, ¿no?, de 65 centímetros de largo, y esta ayuda a mejorar la visualización con el sistema de ultrasonido intravascular. Esto permite que todo el recorrido de la aguja sea visualizado en tiempo real y gracias a ello haya menos dependencia de la fluoroscopía, ¿no? El acceso al portal se crea mediante el avance de la aguja del trocar a través del lóbulo caudado y dentro de la vena porta principal, como muestra la figura 4. En la imagen A, por ejemplo, vemos el punto fluoroscópico que muestra la orientación de Rosuchida con el catéter del ultrasonido intravascular y la imagen B que muestra una ecografía intravascular sagital durante el acceso portal que muestra la aguja ecogénica, ¿no?, que está dirigiéndolo a la flecha. Bueno, vemos que esta aguja está avanzando a través del lóbulo caudado del hígado. Luego se quita el trocar interno y se confirma la posición intravascular de la punta de la aguja con aspiración de sangre o inyección de contraste y se puede hacer avanzar la guía hacia el portal para proporcionar estabilidad y permitir que el catéter se introduzca a la vena porta principal. Esto es para una portografía y para medir presiones. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema que son los TIPS, esta derivación portosistémica. Bueno, acá claramente vemos en esta imagen, ¿no?, ya que ya ha sido explicado de una manera correcta, que vamos a conectar las venas prehepáticas, las venas hepáticas directamente con la vena porta, ¿no? Bueno, ahora voy a enfocarme más al tema de complicaciones. Como ya les comenté que mi compañero lo explicó de una manera adecuada, primero una de las complicaciones de la siguiente diapositiva es la encefalopatía hepática, ¿no? Justamente el problema del TIPS es, primero, básicamente el problema de que a los 2 años tiene un alto riesgo de estenosarse o de hacer trombosis, ¿no?, el stent que se coloca. Ahora, el tema igual que de encefalopatía hepática. Y otro dato importante es que cuando consideramos que ya hay una deficiencia de este stent es cuando está pues disminuido un 50%, ¿no?, su diámetro. Y tiene una supervivencia aproximadamente
de un 50%, que es casi igual que la cirugía. Ahora, otro dato importante dentro de las contraindicaciones, en la cual no podemos hacer, es la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar grave, quistes hepáticos, obstrucción biliar no retrasada, la infección sistémica, y algunas contraindicaciones relativas son el INR5, plaquetopenia, hipertensión pulmonar moderada y la trombosis de la vena porta. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la hemorragia digestiva baja, se define esta más que todo las hemorragias que se producen más allá del ligamento de Treis, ¿no? La clínica de esto va a ser rectorragia, sangre de color rojo vivo, hematoquesia, sangre de color rojo oscuro o granate, y tenemos que ver los signos de alarma, ¿no? El paciente puede tener taquicardia y hipotensión. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para tratamiento quirúrgico? Básicamente acá tenemos que ver si los pacientes vienen con hemorragia exsanguinante. También tenemos que ver la edad del paciente, si son mayores de 60 o menores de 60 años. Entonces, en cuanto mayor de 60 años, si necesitan más de 4 unidades de sangre durante la reanimación inicial, después del ingreso, va a ser tratamiento quirúrgico. Si el paciente tiene recurrencia de sangrado, después de un control inicial de la hemorragia endoscópica, y también si ocurre una hemorragia persistente que requiere más de 8 unidades de sangre en 48 horas. En cambio, en pacientes menores de 60 años, cuando va a ser quirúrgico, si se requieren 8 o más unidades de sangre durante la fase de reanimación inicial. También cuando hay sangrado persistente que requiere 12 unidades de sangre durante un periodo de 48 horas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acá de patologías de hemorragia digestiva baja. Vamos a tener neoplasias del intestino delgado. Las neoplasias benignas del intestino delgado que causan síntomas deben resecarse quirúrgicamente. Los tumores también duodenales, acá tenemos que ver el tamaño, ¿no? Si van a ser menores de 1 centímetro, van a ser susceptibles de tratarse mediante polipectomía endoscópica. Pero si van a ser mayores a 2 centímetros, tienen que extirparse en una operación, ¿no? Entonces vamos a tener las opciones quirúrgicas. Aquí vamos a tener la polipectomía transduodenal y la resección segmentaria de colon. En el caso que los tumores se localicen en la segunda porción del duodeno, más que todo cerca de la ampolla de Vater, se debe realizar una pancreatoadenoctomía, ¿no? Y también los adenocarcinomas del duodeno que van a requerir, se requiere, ¿no?, una pancreatoadenoctomía, pero en este caso, excepto en los que están en el duodeno distal, ¿no? Bien, por favor. Bueno, el objetivo del tratamiento quirúrgico de carcinoides, más que todo, resecar toda la enfermedad visible, ¿no? Entonces, los tumores carcinoides del intestino delgado localizados deben tratarse mediante resección intestinal y también con linfadenectomía regional. Entonces, la resección completa de adenocarcinomas duodenales acompaña de tasas de supervivencia de posoperatorias que varían de 50 a 60 años en 5 años, ¿no? En la resección completa de adenocarcinomas localizados en el yeyuno o en el ilio se acompañan de tasas de supervivencia de solo de 5 a 30% a 5 años. Bien, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el divertículo de Meckel. Lo que tenemos que abordar aquí es el tratamiento quirúrgico de ¿no? Entonces, los divertículos de Meckel, cuando van a ser sintomáticos, va a tener que realizarse una diverticuloctomía con extirpación de las bandas que unen el divertículo a la pared del abdomen o al mesenterio intestinal. Y si este divertículo va a producir lo que son hemorragias, entonces se tiene que hacer una resección segmentaria del ilio que va a abarcar el divertículo y también la úlcera péptico-ileal adyacente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un divertículo de Meckel con una banda mesodiverticular que va a ser un mecanismo por el cual los divertículos pueden causar una obstrucción del intestino delgado, ¿no? Y la misma vez causar hemorragias. Y acá tenemos una imagen donde va a haber un divertículo de Meckel con tejido gástrico ectópico. Y en este paciente se le ha encontrado esto porque este paciente va a padecer una hemorragia gastrointestinal. Siguiente. Bueno, tenemos también los divertículos asintomáticos. Estos no deben tocarse si son asintomáticos, ¿no? Y solo se debe de tratar cuando hay un crecimiento bacteriano excesivo secundario a estos divertículos.
adquiridos, ¿no? Y esto se va a tener que tratar con antibióticos. Bueno, las complicaciones van a ser, ¿no? Igual una hemorragia o diverticulitis, entonces se tiene que hacer una resección intestinal segmentaria. Aquí, por ejemplo, podemos ver divertículos de ayuno ileales y estas van a ser múltiples, ¿no? Localizadas en la superficie mesentérica de ayuno. Bien, ahora seguimos con lo que es cáncer de colon. Básicamente aquí los puntos importantes. El primero, que para hacer la remoción tenemos que quitar con un margen de 5 centímetros, es importante, y al menos 12 ganglios. Podemos hacer una cirugía radical en bloque, o sea, remover todo lo que está comprometido, si es que está avanzado. En el caso de que hubiera metástasis, priorizamos primero la metastasectomía y luego hacemos la cirugía radical. Este cuadro que les puse aquí, más que nada lo importante es para estadiaje, para ver si es que solo va a recibir cirugía o va a recibir cirugía más quimioterapia. En el caso del estadio A y B de la clasificación de Odiux es cirugía y en el C y el D se le pone adyuvancia al final. Siguiente. Bien, dependiendo de dónde tengamos el cáncer, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Si lo tenemos en colon ascendente, vamos a ver que la clínica es un poco más anemizante, le hacemos una colectomía derecha. Si lo tenemos en la flexura hepática o tercio proximal del transverso, le hacemos una colectomía derecha extendida o una hemicolectomía derecha. Y si está en el colon transverso, hacemos una hemicolectomía, predominio del tercio comprometido, puede ser proximal, medio distal o finalmente una transversectomía. Siguiente. En caso de tener la flexura esplénica o tercio distal de transverso, se hace una colectomía izquierda extendida o hemicolectomía izquierda. En colon descendente, una colectomía izquierda. Y en colon sigmoides, vamos a ver que va a tener un patrón más obstructivo, va a tener un cambio de hábito defecatorio y se hace una sigmoidectomía. Siguiente. Como consideraciones importantes, obviamente va a haber dehiscencias en algunos casos como complicación. Si es menos de 3 días, por falla de la técnica, más de 6, falla de anastomosis, y normalmente se tendría que valorar los extremos por patología y también por el cirujano para ver que la anastomosis sea lo mejor posible. Siguiente. En cuanto al cáncer de recto, la decisión terapéutica se va a basar en la localización y la profundidad del tumor. Entonces, nos hablan de un tratamiento local donde nos dicen que los 10 centímetros distales de recto son accesibles de manera transanal y para ello se han planteado las distintas técnicas quirúrgicas como la excisión transanal, la microcirugía endoscópica transanal y la cirugía transanal de mínima invasión. En la resección local de cualquier neoplasia rectal se debe considerar además una biopsia excisional, ya que este examen anatomopatológico nos va a revelar el carcinoma invasor y nos va a indicar o nos va a exigir un tratamiento más radical. Y también se va a recurrir a técnicas de ablación como electrocauterio o radiación intracavitaria. Siguiente. En cuanto a la resección radical, este procedimiento incluye la extirpación del segmento de recto afectado junto con su aporte linfovascular y dentro de ello nos proponen 2 técnicas quirúrgicas, que es la excisión mesorrectal total y las excisiones rectales altas. Y en cuanto al tratamiento específico de etapa, la estratificación del carcinoma rectal antes del tratamiento se va a basar en la ecografía endorrectal, que va a estimar tanto la profundidad del tumor y también nos va a guiar a la elección del tratamiento. Y la resonancia magnética nos va a ayudar a valorar la afectación del mesorrecto. Cuando el margen radial va a estar afectado, se recomienda una quimiorradiación neoadyuvante. ¿El siguiente? Ya, entonces en la etapa 0 está indicada la excisión local y en una etapa 1 del carcinoma rectal localizado el tratamiento apropiado es la polipectomía. Además se recomienda con firmeza la resección radical y en pacientes con alto riesgo se debe hacer una excisión local y se debe considerar la quimiorradiación coadyuvante. En un cáncer rectal localmente avanzado, que son las etapas 2 y 3, hay 2 escuelas, una que elimina la necesidad de la quimiorradiación adyuvante y la otra que está a favor, ya que dice que estos pacientes se van a beneficiar con esta quimiorradiación y la cual va a hacer que reduzcan las recurrencias locales y prolonguen la supervivencia. Y en cuanto a una etapa 4 de metástasis distantes, es necesaria la resección radical y el tratamiento local se va a hacer con cauterio, radiación endocavitaria, ablación con láser y en ocasiones se va a necesitar una colostomía proximal. Siguiente. En cuanto al cáncer anal, los cánceres de conducto anal son muy poco frecuentes y componen el 2% de todas las neoplasias malignas. El tratamiento va a depender de que el tumor sea perianal o sea intraanal. En cuanto a si son lesiones intraepiteliales epidermoides, el tratamiento va a ser la ablación y las personas con alto riesgo deben vigilarse con un frotis de Papa Nicolau. Y si el resultado es anormal, la indicación es un examen bajo anestesia y mapeo anal con anoscopía de alta resolución. En casos excepcionales, la enfermedad extensa exige una resección con cierre mediante colgajos.
Y en cuanto a un carcinoma epidermoide, el tratamiento de primera línea consiste en la quimioterapia y la radiación. El adenocarcinoma necesita una resección radical con o sin quimorradiación adyuvante. Siguiente. 5 minutos, chicos. Ya. En cuanto a la hemorroides, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en pacientes menores de 50 años. Sus indicaciones quirúrgicas es principalmente una hemorroide sintomática grado 3 y 4 que no han respondido al tratamiento inicial conservador. Enfermedades asociadas a la hemorroides como una fisura, fístula o colgajos cutáneos grandes o la trombosis hemorroidal. Dentro de las técnicas quirúrgicas va a ser las técnicas de hemorroidectomía. La convencional tiene mayor tasa de complicaciones postoperatorias, pero menor tasa de recurrencia. La ligadura tiene más tasa de recurrencia y menor de complicaciones postoperatorias, y la técnica con grapas es modesta en ambos. Siguiente. Dentro de la técnica convencional tenemos, ¿no?, la hemorroidectomía cerrada de Ferguson y la hemorroidectomía abierta de Millian y Morgan, que también lo vimos en clases, ¿no? La hemorroidectomía cerrada es la más frecuente y esta tiene éxito en el 95% de los casos y tiene una tasa menor o más baja de infección de la herida. La hemorroidectomía abierta, la Millian y Morgan, es la que se prefiere para la hemorroides gangrenosa aguda, en las que hay mayor edema tisular y la necrosis impide en sí el cierre de la mucosa. Los objetivos de estas resecciones hemorroidales es principalmente eliminar el tejido sobrante, evitar dañar el esfínter y evitar tomar demasiado anodermo, por lo que podría provocar una estenosis anal. Y ahí vemos, ¿no? La más frecuente es la técnica de hemorroidectomía cerrada de Ferguson, que ya lo vimos. Siguiente. La técnica con grapas es otra, que es una alternativa a la hemorroidectomía interna convencional y no trata eficazmente la mayoría de las hemorroides externas. Las indicaciones de estas son en pacientes con hemorroides internas sangrantes y o sin prolapso de grado 2 a 4 que no han logrado una resolución buena con la ligadura con banda, ¿no? Y las complicaciones es principalmente un dolor persistente posterior a la defecación y una perforación rectal y sepsis perianal. Siguiente. La otra técnica es la ligadura de arterias hemorroidales transanal guiada por Doppler. Esta es una alternativa a la hemorroidectomía también convencional. Es más eficaz, pero más dolorosa y también costosa en comparación con la ligadura con banda. Las indicaciones para este procedimiento o esta técnica es principalmente pacientes con hemorroides internas de grado 2 a 3, sintomáticas o sangrantes, ¿no? Y cabe resaltar que estas anteriormente debieron ser tratadas con una ligadura en banda, que es el procedimiento de elección de primera línea. Las otras técnicas es la ligadura con banda de caucho, que sus indicaciones principales es la hemorragia persistente de hemorroides de grado principalmente 1, 2 y 3. Siguiente. Como vemos en la imagen. Y eso sería, nos falta la fisura anal, que es la última patología, en la que las indicaciones quirúrgicas es una fisura crónica que no mejore con el tratamiento médico, y la indicación quirúrgica es una esfinterotomía interna lateral. El objetivo de esta técnica es disminuir el espacio del esfínter interno mediante la división de una parte del músculo. Esta puede ser tanto lateral abierta, que es la ideal, como la lateral cerrada, y con estas técnicas la cicatrización se alcanza en más del 95% de los pacientes, con un alivio del dolor, y la recurrencia es menor, más o menos menos de un 10%. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Bueno, ok, antes, primero para el primer grupo, es pregunta-respuesta, no pueden dar su respuesta pues después de varios minutos y vía por mensaje, eso no es válido, chicos, ¿ya? Así que eso no está bien. Ahora, para este segundo grupo, miren, creo que han perdido mucho tiempo en hablar cosas que ya hemos repetido, ¿no? La idea era de que busquen algo nuevo, ¿no? Algo diferente, alguna otra cosa, ver el manejo de hemorragia digestiva alta y baja, enfocarse al tratamiento quirúrgico sobre todo. Entonces creo que han tenido oportunidad de buscar alguna otra cosa nueva, ¿no? Creo que no lo han hecho desde ese aspecto. Tengo varias preguntas, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de tener la hemoglobina, o sea, la hemoglobina objetivo para hacer una endoscopía en un paciente que está con hemorragia digestiva alta? Su respuesta, chicos. Doctor, por encima de 10 gramos por decilitro. Ya.
¿Cuál es el tratamiento en hemorragia digestiva alta no varicial que no se controla por endoscopía? Tu respuesta. Dependiendo de la etiología, si hablamos de la etiología más No frecuente, varicial, no varicial. no varicial es la sutura y bueno, en este caso ya no se utilizan las vagotomías, se hace la sutura se hace la sutura, la reparación y luego IVPs se puede hacer incluso de por vida el tratamiento con IVPs. Ya. Han hablado de gastrectomías en un momento. ¿Se puede hacer alguna resección en cuña en algún tratamiento en un paciente que tenga hemorragia digestiva alta? ¿Sirve o no sirve? Tu respuesta. Las resecciones ya no están indicadas, al igual que las vagotomías. Pero ustedes han hablado de gastrectomías, o sea, han hablado de gastrectomía. Y una resección en cuña es una resección mucho más conservadora, ¿no? Doctor, la mención es en perforación de úlcera gástrica, que se puede hacer la decisión en cuña. Ya, por eso, entonces, ¿sirve en hemorragia digestiva o no? Sí, pero no es de elección, doctor. Pero si no sabes de dónde está sangrando, o sea, hacer una resección en cuña que a ciegas, no sé, hay que pensarlo bien, ¿ah? Bueno, otra pregunta, ¿cuántas colonoscopías debe hacerse a un paciente antes de meterlo a sala de operaciones? Tu respuesta. La terapia intervencionista endoscópica, doctor, es 2 intentos y después la cirugía. Ya. ¿Qué cirugía se hace si es que no se identifica una hemorragia digestiva baja? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tu respuesta, chicos. Embolización, doctor. Es solamente tú respondes, Johan, que tus demás compañeros no... ¿O tú has hecho solamente el trabajo? No, doctor, perdón. Ya, pues, por eso, o sea, que embolización, pero estamos hablando qué tipo de cirugía. La embolización no es una cirugía, es un procedimiento. ¿Qué tipo de cirugía tienes que hacer si está sangrando el paciente vía baja y no sabes de dónde? ¿Qué tienes que hacer? Ya, eso era lo que yo les pedía, para que busquen ese tipo de cosas nuevas, no hablar de las patologías que hemos hablado nosotros en la clase, o sea, repetir lo mismo, ¿no? De eso no se trata de un seminario, ¿no? De buscar cosas nuevas. Pero bueno, ok, muy bien, vamos con el tercer grupo. Doctor, ¿disculparía hacer una laparotomía exploratoria? Sí, pero eso no es suficiente, pues, Valeria. O sea, la laparotomía significa de que tú abras el abdomen y de ahí, ¿qué más haces? O sea, ese es el paso inicial, pero hay algo específico en hemorragia digestiva baja. Muy bien, el tercer grupo puede empezar, por favor, 2 y 20. Tienen 25 minutos. Doctor, buenas tardes y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo expondremos el tema de manejo quirúrgico de hernias diafragmáticas. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de un breve resumen, entendemos que las hernias es un órgano del tejido a través de una apertura normal. En el caso de las hernias diafragmáticas, se define como defectos cognitivos o adquiridos en el diafragma y se presenta como una protuberancia de una estructura abdominal hacia las cavidades torácicas. En cuanto a las hernias diafragmáticas adquiridas, son causados por un traumatismo toracoabdominal cerrado o penetrante. Siguiente, por favor. Bueno, en el embrión de las primeras semanas de la cavidad torácica y abdominales se comunica libremente. Por un lado, la parte vertebral del diafragma tiene un origen en el septo transverso, que separa el corazón de las vísceras abdominales. Este tabique se une por detrás de una proliferación de unas células mesodérmicas del extremo superior del mesenterio dorsal, formando una barrera transversal en la cavidad celómica. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de recordar, sabemos que el diafragma se encuentra irrigado por diferentes ramas arteriales, donde destacan principalmente las arterias perifrénicas y musculofrénicas y frénica superior. Las ramas directas de las aortas nutren la parte dorsal y la frénica inferior irriga la parte caudal. Por otro lado, la arteria frénica inferior nace del hiato aórtico, ya sea de la aorta o del tronco celíaco. Este se caracteriza por ser la mayor
mayor calibre o comparación de la frénica superior. Bueno, por otro lado, la inervación de la diafragma queda principalmente por el nervio frénico, en el cual se origina el plexo cervical, y esto desciende junto con el corazón y el diafragma. Siguiente, por favor. Continuando con la cuestión, pues vamos a hablar, tenemos que saber primero el concepto, ¿no? Para saber cómo lo vamos a tratar, ¿no? Esto, como ya lo ha dicho mi compañera, pues las hernias diafragmáticas se definen como un paso del contenido, ¿no?, abdominal hacia la cavidad torácica a través de un defecto del diafragma. Estas hernias diafragmáticas se dividen en congénitas y adquiridas. Entre las congénitas tenemos las que son en la parte anterior, o también llamadas las de Morgagni, las posterolaterales, o la de Pojdalek, y también las hernias de hiato, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto de las hernias diafragmáticas congénitas, pues estas producen hipoplasia con hipotensión pulmonar en el recién nacido, ¿no? Y genera alteraciones fisiológicas que amenazan gravemente la vida. Es por eso que el diagnóstico el tratamiento para este tiene que ser inmediato, ya que el diagnóstico puede realizarse en la etapa prenatal, gracias a diferentes técnicas de imagen, ¿no? Y el tratamiento consiste, pues, en estabilizar los parámetros fisiológicos del neonato en primera instancia, y después de eso, luego se intenta la corrección quirúrgica del defecto, ¿no? Para esto también tenemos que saber que las hernias diafragmáticas o posterolaterales o la de Pojdalek son, pues, las que representan el tipo más común de las hernias diafragmáticas congénitas. Siguiente. Hablando de las hernias diafragmáticas traumáticas, pues estas se producen por un traumatismo cerrado o penetrante, ¿no? El trauma penetrante se produce con mayor frecuencia y compromete la zona tóraco-abdominal. Esta sensibilidad diagnóstica, para este caso de imágenes no es muy alta, ya que se dificulta su diagnóstico, ¿no? Para esto es mucho más eficiente la laparoscopía y la toracoscopía, ¿no? Son mejores para el diagnóstico. Y también son útiles para el abordaje, para el tratamiento, ¿no? La corrección del defecto anatómico en el diafragma debe intentarse una vez que haya sido diagnosticado el paciente, y puede lograrse mediante abordajes quirúrgicos, vía abdominal o torácica. Siguiente. Ahí, como vemos, son las rayos X de la hernia diafragmática congénita, en la cual hay una protrusión, ¿no? El de arriba es normalmente en recién nacidos, pero en el de abajo, como no se observa muy bien, ya que, como lo hemos dicho en el concepto, la imagenología en este tipo de hernia, pues no es muy recomendable para hacer el diagnóstico. Entonces, sí se puede ver una protrusión del estómago y del colon a través de un agujero del diafragma hacia la cavidad torácica, pero no se logra apreciar de una manera contundente, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a empezar con las hernias posterolaterales. Tenemos la hernia de Bogdalek. Esta hernia es el tipo más frecuente y bueno, aquí está la incidencia. Es más frecuente que la hernia de Morgagni, que vamos a tratarlo posteriormente. Este se produce como resultado de la fusión incompleta de la musculatura de la pared abdominal y la membrana pleuroparietal. La ubicación, como ya dije, es posterolateral. Se va más al lado izquierdo que al lado derecho, debido a que al lado derecho su desarrollo es mucho más rápido que el lado izquierdo, y también debido a la presencia del hígado, que es mucho menos frecuente que vaya hacia el tórax. Los órganos que mayormente ascienden son el vaso, el estómago, el intestino delgado y parte del colon. Este tipo genera lo que es mayor compromiso funcional, ya que desarrolla lo que es una hipoplasia funcional o falta del desarrollo del pulmón debido a la hernia, que va a traer complicaciones funcionales para el feto. El 90% estos no tienen saco. Si la hernia tiene saco, se proyecta hacia el tórax fuertemente traccionado por la presión negativa que hay en el tórax. Y en ausencia de saco, las vísceras estarán en contacto con las vísceras torácicas, casi siempre sin adherirse a ellas.
En la clínica, debido a lo ya evidente, como muestra aquí en la imagen, en lo más importante tenemos lo que es a la disnea y a la cianosis, que va a generar lo que es la hipoxemia. Esto va a generar cortocircuitos de derecha a izquierda con pasaje de la sangre no oxigenada a la circulación general. Esto es muy peligroso ya que genera muerte en los primeros instantes de la vida mediante hipoxemia con cianosis. Aparte de eso, va a generar vómitos con insuficiencia respiratoria y una arritmia severa. El diagnóstico netamente es imagenológico. Se puede hacer ecografía en la etapa intrauterina, es un excelente medio para demostrarla, pero el diagnóstico por los métodos ya empleados y muy conocidos por todos nosotros se hace una vez que el feto nazca. En la placa de rayos X se puede observar múltiples radiolucencias como consecuencia de la herniación de las asas. En la tomografía también va a ver lo que es contenido graso y presencia del estómago en la cavidad torácica. Y en la resonancia magnética va a ver lo que es una herniación del riñón y asas del intestino grueso. El tratamiento, como ya lo dijo Mijael, esto necesariamente es inmediato, tiene que ser de urgencia. Actualmente solamente se corrigen las hernias diafragmáticas congénitas una vez que el feto haya nacido y haya sido estabilizado, que es muy importante. Una vez decidida la intervención quirúrgica, se hace lo que es una laparotomía de urgencia y el procedimiento que se hace es cierre con una malla. El procedimiento va a seguir, los órganos intraabdominales herniados que están en el tórax se colocan nuevamente en su sitio en la cavidad abdominal. El saco herniario, que está presente en un 10%, porque el 90% no tienen saco, estos se resecan para evitar lo que es la formación de cavidades en el tórax. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las hernias retroesternales anteriores, específicamente de lo que es la hernia de Morgagni. Esta es una hernia diafragmática anteromedial derecha y en el lado izquierdo vamos a encontrar a lo que se le denomina la hernia de Larry. La hernia de Morgagni representa de un 2 a un 6% de las hernias diafragmáticas congénitas y son más frecuentemente en el lado derecho y unilaterales comúnmente. Tienen habitualmente un saco herniario bien definido y este se presenta o se define como una alteración congénita en la fusión del septum transverso del diafragma con los arcos costales, lo que va a dar lugar a un espacio triangular débil susceptible de ser sobrepasado por el aumento de la presión intraabdominal. En cuanto a la topografía anatómica, este espacio corresponde al tercio inferior del mediastino anterior, entre el pericardio y la cara posterior del esternón. Siguiente. Bien, como les mencionaba, tienen un saco peritoneal. El diámetro de este va a variar de unos 6 a unos 20 centímetros y en su interior el contenido básicamente lo que comúnmente se va a encontrar es el epiplán mayor, el colon y raras veces el estómago. En cuanto a la sospecha diagnóstica en niños mayores y adultos, el curso va a ser asintomático, por lo que se va a diagnosticar de manera incidental en pruebas imagenológicas en el contexto de una infección respiratoria o una obstrucción intestinal sin asociación a otras patologías. En cuanto al periodo neonatal, aquí sí se va a presentar clínica resaltante como es el distrés respiratorio o sintomatología gastrointestinal inespecífica y va a estar asociada a otras anomalías congénitas como lo que es el síndrome de Down y cardiopatías congénitas. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, como les mencioné, comúnmente el hallazgo va a ser incidental en rayos X principalmente, ya sea lateral o anteroposterior, y lo que comúnmente se va a encontrar es la presencia de asas intestinales en el mediastino anterior en la radiografía de tórax. También se puede presentar como una masa localizada medialmente en el mediastino inferior anterior, cuando existe desplazamiento de vísceras abdominales a través de este defecto. Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, este es netamente quirúrgico y en general se va a practicar con el contenido herniario, ya sea de colon, intestino delgado o estómago, porque aquí va a haber un alto grado de riesgo de obstrucción intestinal. En caso de que la hernia sea pequeña o si solo contiene epiplón, la cirugía se va a recurrir a la cirugía en caso de que la sintomatología sea recurrente. Bien, en cuanto a la cirugía, el objetivo principal básicamente va a ser identificar el saco, seccionar el cuello, reintegrar el contenido en el abdomen y cerrar la brecha mediante puntos separados y reabsorbibles como nylon. Sin embargo, últimamente se opta por la colocación de una malla. Se va a suturar lo que son los fascículos musculares o también se puede llevar lo que es el anillo fibroso a la pared esternocostal. En cuanto a los abordajes, principalmente van a ser dos, el transabdominal y transtorácico. En cuanto a los transabdominales es el de elección. Cuando el diagnóstico operatorio sea claro a través de una laparotomía media supraumbilical que proporciona un excelente campo y va a facilitar la reducción. En cuanto al abordaje transtorácico, básicamente se va a recurrir a cuando haya insuficiencia diagnóstica o la sospecha de un proceso tumoral torácico. En los últimos años ha habido avances de lo que es la cirugía laparoscópica, por lo que se considera que esta es la de elección. Hay una buena tolerancia por el paciente e incluso se ha optado por esta en la reparación de hernias bilaterales. Siguiente.
Bien, aquí un cuadro de las principales diferencias entre lo que es la hernia de Bogdaleg y Morgagni, básicamente solo para ver el contenido y lo que es el tratamiento. Como bien se ha mencionado, el tratamiento es quirúrgico para ambos casos. Y en cuanto al contenido, solo va a diferenciar en epiplon en la de Morgagni y en la de Bogdaleg intestino delgado e hígado. Siguiente. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre las hernias paraesofágicas. Estas son un tipo de hernias diatales que va a ser del tipo 2, en donde vamos a encontrar una protrusión del fundus y en ocasiones también de todo el estómago, por lo que es el hiato diafragmático, que este va a estar dilatado, como podemos ver en la imagen. Normalmente la hernia paraesofágica suele asociarse a síntomas obstructivos, donde podemos encontrar disfagia como el principal síntoma que se puede llegar a encontrar. Además también de síntomas típicos de Erge, porque va a haber una falla en la unión gastroesofágica. En ocasiones puede esta ser también asintomática y el hallazgo de esta va a ser incidental cuando vamos a tomarle alguna placa al paciente donde vamos a poder encontrar lo que es la protrusión de parte del estómago. Este es un 3.5% de todas las hernias hiatales y la mayor parte de estas se presentan a partir de la sexta década de vida. ¿Cuándo vamos a llegar a operar estas hernias paraesofágicas? Cuando va a ser sintomático, cuando la protrusión del estómago va a ser muy grande y puede haber también presencia de complicaciones como una hernia hiatal encarcerada con disfagia, un vólvulo gástrico que puede estar presentando también otra complicación, además también de complicaciones pulmonares por alguna liberación de contenido. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la evaluación preoperatoria de esta? Como hemos visto, el hallazgo de esta suele ser normalmente al pedir una placa radiográfica. Es por eso que siempre se le va a pedir un esofagograma con vario que va a proporcionar también una imagen de la anatomía y cuánto es que se ha podido salir por lo que es el hiato del diafragma. ¿Cuál es la reparación? ¿Cómo vamos a hacer la reparación quirúrgica en esta? La elección va a ser la laparoscopía porque va a reducir lo que es la morbilidad perioperatoria, ya que los pacientes van a tener mucha mayor morbilidad por ser siempre a partir de 60 años a más como mayor rango de incidencia. Existen 4 puntos clave para la reparación quirúrgica. Primero, la reducción contenida de la hernia hacia la cavidad abdominal, donde tiene que ser con una fricción suave, ya que se tiene que evitar lo que es el desgarro del esófago. Después hacemos la incisión completa del saco de la hernia hacia el mediastino posterior, ya que esto es necesario para que ya no vuelva a suceder. El tercero es la movilización del esófago distal para conseguir un mínimo de 3 centímetros de longitud del esófago intraabdominal, porque tenemos que ver que ya no haya reflujo y también evitar eso porque va a haber una falla de lo que es la unión gastroesofágica, como hemos visto anteriormente. Y el cuarto punto es una cirugía antirreflujo, que esta puede ser de elección, aunque normalmente siempre se le hace, porque el paciente siempre va a presentar lo que es pirosis. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver lo que es un ejemplo de cómo es que se va a hacer la cirugía. Primero debemos de ver que se tiene que encontrar los dos pilares, tanto pilar derecho como pilar izquierdo, y también podemos ver el esófago en la imagen de la derecha. ¿Qué se tiene que hacer? Muchas veces no se va a poder juntar esta, ya que se tiene que hacer una sutura a tensión para que este pueda cerrarse, que esa sería la solución más rápida. Si es que esta no se puede, se hace una incisión de relajación, que puede ser en el pilar derecho, ya que siempre se tiene que fijar hacia el pilar izquierdo, y muchas veces se hace hacia los dos. Posteriormente se hace una desde la incisión de relajación que se le ha podido ver, como en la imagen del medio, vamos a proceder al cierre hiatal posterior, para que así tengamos lo que es nuestra sutura de tensión. Siguiente, por favor. Y por último, se le tiene que añadir lo que es una malla de politetrofluoretileno, ya que esta va a ayudar a lo que es una mejor cicatrización, además también que ya no va a haber reincidencias, ya que muchas veces por la propia acción del diafragma puede haber que puede soltarse lo que es la sutura que habíamos hecho anteriormente. Además, también se ha mostrado en diferentes estudios que los que han recibido una malla han tenido una mejor evolución posoperatoria frente a los que solo habían tenido lo que es la sutura de tensión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las hernias hiatales, vamos a tener que son básicamente la herniación de elementos de la cavidad abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Podemos dividirlas en dos grandes grupos, las hernias por deslizamiento y las hernias paraesofágicas, comentada anteriormente, estas últimas relacionadas con un defecto de la membrana frenoesofágica. De estas, las más frecuentes son las hernias por deslizamiento, donde hay un desplazamiento de la unión gastroesofágica por encima del diafragma, permaneciendo la unión gastroesofágica permaneciendo el fondo por debajo de la unión gastroesofágica. Respecto a las etiologías, las hernias por deslizamiento generalmente son debidas a traumatismos, malformaciones congénitas o factores iatrogénicos. Estas generalmente son asintomáticas y cuando existen síntomas generalmente son relacionadas al reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. Continuando, antes de hablar de la clasificación, debemos entender de que la incidencia de las hernias hiatales se estima en una población de 5 cada 10.000 habitantes, siendo el grupo etario las personas dentro de las edades, entre las mayores de los 50 años de edad.
Ahora, como se habló anteriormente de la clasificación, vamos a encontrar tres tipos. La de tipo 1, que ya habló mi compañero, la de tipo 2, las hernias paraesofágicas o por rodamiento, y la de tipo 3, o las hernias mixtas. Para hablar de las hernias paraesofágicas de tipo 2, en este tipo de hernias, la unión esofagogástrica se va a mantener en su posición normal, pero el fondo y las porciones sucesivamente mayores a la curvatura mayor se van a deslizar lo que es el tórax. Y las hernias mixtas vendría a ser la combinación de estas dos, en donde va a existir un desplazamiento superior tanto de la unión esofagogástrica como el fondo gástrico. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas de las hernias hiatales, debemos entender de que estas principalmente van a producir lo que es la pirosis, que vendría a ser lo que es la sensación de quemación dolorosa. Esta va a ser acompañada de un dolor retroesternal. Adicionalmente, vamos a presentar lo que es la disfagia, que viene a ser la dificultad de digerir los alimentos, y la merena, que vendría a ser las heces oscuras. Ahora, para los criterios imaginarios que se van a usar en las hernias hiatales, se menciona de que la radiología sería esofagogástrica es el método de diagnóstico más apropiado. También la endoscopía puede demostrar una zona de separación entre los cambios mucoso-esofagogástricos y los límites del hiato esofágico. Siguiente. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones. Dentro de estas se usa lo que son los antagonistas de los receptores H2, como lo que es la ranitidina, o los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol. La mayoría de los autores va a aceptar que el tratamiento definitivo para las hernias hiatales vendría a ser quirúrgico, y se basa en dos elementos fundamentales, siendo el primero la reparación del hiato esofágico y el segundo la funduplicatura gástrica, con el objetivo de crear un monito de presión. Ahora, en cuestión de lo que es las técnicas quirúrgicas, vamos a encontrar dos tipos. La cirugía abierta, que se va a caracterizarse porque va a ser de alta complicación y con un tiempo de recuperación mucho más prolongado, a comparación de la cirugía laparoscópica, que va a ser un poco más segura, con un tiempo de hospitalario de menor tiempo y con una tasa de complicaciones menores. Siguiente. En cuanto a la ventración diafragmática, vamos a ver que esta es una elevación permanente de una parte o todo el diafragma sin solución de continuidad. Esta patología representa el 5% de anomalías diafragmáticas congénitas y es predominante en un 75% en varones en el hemidiafragma izquierdo. Entonces encontramos el músculo diafragmático intacto, pero alterado en la movilidad, ya sea que es incongruente, disminuida o nula, que hace que el diafragma se abombe hacia el tórax por presión de las vísceras abdominales, a consecuencia de una atrofia parcial de fibras musculares, falla en la inervación o falla en la migración de mioblastos a la membrana pleuroperitoneal. Siguiente, por favor. Su clasificación se divide en idiopática y secundaria. Esta última resulta de enfermedades que comprometen el nervio frénico, ya sea oncológicas o por secciones quirúrgicas, o pueden ser idiopáticas, que a su vez serían congénitas no paralíticas, diagnosticadas en el recién nacido por una deficiente constitución embrionaria, o adquirido paralítica, que es propia del adulto por una lesión del nervio frénico, por ejemplo, durante el embarazo. Siguiente, por favor. El diagnóstico es principalmente clínico y podemos encontrar pacientes asintomáticos que evolucionan a presentar síntomas, ya sean dispépticos, palpitaciones, atelectasias y una disnea pronunciada discapacitante que empeora en decúbito supino. Podría acompañarse de tos no productiva, dolor torácico e infecciones respiratorias recurrentes. Adicional en la 5 clínica, minutos, chicos. gracias, doctor. Se necesitan estudios complementarios como radiografía posterior y lateral simples o tomografía para evidenciar la elevación del diafragma. Otras pruebas pueden ser espirometría con una disminución del 20% de la capacidad vital forzada, ecografía abdominal y pleural o una resonancia magnética si es que hay que diferenciar el diagnóstico entre ventración y hernia diafragmática. Siguiente, por favor. El tratamiento puede ser médico, ya sea con fisioterapia respiratoria, mucolíticos u oxigenoterapia en pacientes de origen oncológico o quienes sean inoperables por el alto riesgo quirúrgico, o puede ser un tratamiento quirúrgico, el cual se plantea si la ventración tiene repercusión visceral. Entre las principales opciones tendríamos la frenoplicatura por toracotomía o por toracoscopía, siendo esta última la de mayor elección, y en general estas intervenciones van a ser seguras con baja morbilidad. Siguiente, por favor. Encontramos lo que es la hernia diafragmática traumática, que va a ser el paso de las vísceras abdominales a lo que es la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma producida por un agente traumático. Vamos a encontrar dos tipos de traumatismo torácico abdominal, que es el abierto y el cerrado. En el abierto vamos a encontrar una incidencia del 10 al 15% y cerrado una incidencia del 1 al 7%. Esto se va a acompañar de trastornos cardiorrespiratorios y va a ser más frecuente lo que es el varón en una relación de 5 a 1 respecto a lo que es la mujer. Siguiente.
Entre la etiopatología y fisiopatología vamos a ver que según la morfología, dice dirección y energía del agente traumático, la cualidad, intensidad y tiempo de actuación del impacto, ¿no? El mecanismo de producción se va a basar en dos factores principales: un agente traumático de alta energía que incide sobre la región torácico-abdominal, mientras que la resistencia a la rotura que ofrecen los órganos y tejidos de estos territorios. Vamos a ver un cuadro comparativo del traumatismo abierto y del traumatismo cerrado. En el traumatismo abierto encontramos un 25% de las hernias diafragmáticas van a ser traumáticas, mientras que en el otro hay un 75%. En el traumatismo abierto va a haber una acción directa del agente etiológico sobre el diafragma, mientras que en el otro las causas van a ser más frecuentes de producción, van a ser los accidentes. En el traumatismo abierto vamos a encontrar que la causa más frecuente van a ser las heridas, mientras que en el traumatismo cerrado vamos a encontrar que el mecanismo etiológico es el aplastamiento de tórax por impacto directo, que va a causar habitualmente con desinserción y una rotura del diafragma, y generalmente va a ser en localizaciones anteriores y laterales. Siguiente. Acá vemos algunas imágenes. En la primera figura nos va a mostrar un drenaje torácico mal posicionado, provocando una rotura diafragmática y un desgarro con hematoma esplénico. En la segunda imagen vamos a ver una hernia diafragmática por traumatismo penetrante por asta de toro. Y en la tercera imagen vamos a ver un traumatismo torácico cerrado. Siguiente. Entre las características de la hernia diafragmática vamos a encontrar el tamaño, y la característica va a ser variable y va a depender del tipo de agente causal, de la potencia de la agresión, de la posición corporal del paciente y de la situación del diafragma, dependiendo de la fase respiratoria en la que se encuentra. No va a ser posible lo que es la cicatrización espontánea de la herida debido a la movilidad permanente del diafragma con movimientos respiratorios y a la diferencia de presiones entre las cavidades torácicas y abdominal. El gradiente de presión pleuroperitoneal va a provocar que el desgarro diafragmático aumente progresivamente de tamaño, y el paso de vísceras y la aparición de la hernia diafragmática traumática va a depender también del tamaño de la rotura diafragmática, siendo prácticamente inmediatamente a su desaparición en las de gran tamaño. Siguiente. Las características de las hernias diafragmáticas traumáticas van a ser que las vísceras que se encuentran frecuentemente desplazadas en el lado derecho van a ser el colon, el estómago y el epíplomo mayor, mientras que en el lado izquierdo va a ser el vaso, riñón y el intestino delgado. Las más frecuentes entre las lesiones torácicas van a ser las fracturas costales, el hemoneumotórax, el hemopericardio, la luxación pericárdica, los desgarros pulmonares y la contusión pulmonar. Entre las lesiones abdominales destacan las roturas y desgarros de hígado, vaso, riñón, aorta, cava y suprahepáticas. Siguiente. Vamos a encontrar tres tipos de fases, ¿no? Según la clasificación: la fase aguda, que va a comprender desde el momento de traumatismo hasta lo que es la recuperación de las lesiones primarias, diferentes de las lesiones diafragmáticas acompañantes; la fase latente o de cronificación, que va a estar dividida en dos, que va a transcurrir desde la fase inicial sin haber sido descubierta la hernia diafragmática. Las alteraciones fisiopatológicas van a estar descritas previamente, permitente al paso progresivo de las vísceras abdominales al tórax. Y la segunda va a ser la fase obstructiva, que va a cursar con signos oclusivos o isquémicos de las vísceras abdominales localizadas en el tórax. Y también pueden aparecer dolor torácico, disnea, palpitaciones y por compresión de las vísceras torácicas, ¿no? Siguiente. Entre la sintomatología clínica vamos a dividirlo en dos, entre la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda va a estar dada por las lesiones acompañantes más frecuentes, que son los traumatismos cráneoencefálicos, las lesiones cardiotorácicas y los osteomusculares. Los síntomas que se van a considerar como orientativos son que nunca patognomónicos de la existencia de una rotura diafragmática, como son el dolor torácico, abdominal, la insuficiencia respiratoria, preocupación pleural. Y la fase crónica vamos a encontrar que el paciente va a presentar síntomas inespecíficos como las molestias pleurales, angor, los síntomas oclusivos que pueden variar según la obstrucción a nivel gástrico o intestinal. Acá hay una tríada importante que va a ser la tríada de Borchardt, que va a consistir en dolor torácico abdominal, náuseas intratables sin vómitos e imposibilidad para progresar a una sonda nasogástrica. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ante todo traumatismo torácico abdominal siempre se debe sospechar y descartarse. Para el diagnóstico vamos a tener la radiografía simple de tórax. Bueno, se puede apreciar alteraciones radiológicas. Los signos más importantes son la pseudoelevación diafragmática, el borramiento del diafragma, el pinzamiento del seno costofrénico, el hemoneumotórax, y también va a haber presencia de imágenes hidroaéreas intratorácicas, ¿no? Y también la instalación de una sonda nasogástrica, que nos puede considerar como patognomónicas. Entonces, acá podemos demostrar la presencia del estómago dentro del tórax, hasta un 90% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, la radiografía con contraste, bueno, acá se echa contraste por vía oral y permite apreciar varias estructuras, ¿no? Podemos ver el desplazamiento y también algunas otras anomalías, polvulación dentro del estómago intratorácico también. Igualmente, ¿no? Podemos ayudarnos por el enema y apreciar el paso del intestino grueso a la cavidad abdominal. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la tomografía axial computarizada, actualmente se considera que es la exploración idónea y el principal método diagnóstico de las hernias diafragmáticas traumáticas. Tiene una sensibilidad del 16 al 61% y especificidad del 76 al 99%. Bueno, lo más importante de ver acá va a ser lo que vamos a encontrar, va a ser la herniación intratorácica del contenido abdominal. También podemos ver el signo de la víscera hueca, el signo del collar, el signo del diafragma colgante, también ausencia o elevación del diafragma, engrosamiento del diafragma, y también al introducir contraste radiológico intravenoso, ¿no? Podemos ver varias cosas. Siguiente, por favor. Otros métodos diagnósticos por imagen, podemos utilizar la ecografía, la resonancia magnética, bueno, que es más usado para las fases crónicas, también la gamografía hepática o esplénica, estudios angiográficos con contraste intravascular, pero esto se emplea más para si hay sospecha de lesión vascular. Entre otros métodos diagnósticos tenemos la videolaparoscopía, la videotoroscopía, ¿no? Estas están indicadas y deben realizarse ante cualquier duda diagnóstica. Tienen una Último sensibilidad y minuto, especificidad chicos. de más próximas al 100%, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, este va a depender totalmente de la fase clínica del proceso, del momento evolutivo en que son diagnosticadas y de la situación clínica del paciente. Entonces, en la fase aguda, lo más indicativo está la laparoscopía para evaluación de las lesiones y su posible corrección por esa vía, ¿no? Y también la laparotomía, que permite una fácil reducción de las vísceras abdominales. Y en el caso de la toracotomía, está principalmente indicada en lesiones del diafragma derecho y ausencia de lesiones abdominales. En cuanto a la fase crónica, y bueno, en ausencia de algunas patologías, oclusión, perforación gástrica y demás, entonces lo recomendado es hacer la toracotomía, ¿no? Que permite una mayor comodidad de liberación de las adherencias y del saco herniano. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Ya, ok. A ver, a modo de recalcar algunas cosas, ¿no? Lo que han podido hablar. A ver, ¿qué porcentaje se da en general de todas las hernias diafragmáticas? ¿Qué porcentaje es el tipo Morgani? ¿Qué porcentaje es el de Borsdale? Tu respuesta, chicos. Doctor, de Morgagni se presenta en un porcentaje de todas las hernias diafragmáticas. De congénitas es 2 a 3%, pero sería menos del 1% en general si hablamos de todas las hernias. Doctor, el de Voctalex mayormente va entre 1,25 a 1,28%. Como les dije, también hay congénitas y también hay adquiridas en la edad adulta o en la edad de la adolescencia, pero va entre 1,25 a 1,28%. Ya, ¿qué tipo de malla usas y qué sutura se usa para este tipo de cirugías? Tu respuesta, chicos. Doctor, se utiliza una malla bilaminar como prótesis para la colocación de la reparación de la hernia. Ya, pero ¿cómo se llama esa malla? Comúnmente en el mercado, ¿cómo se llama? ¿Y qué tipo de Maya, sutura? doctor, es la malla Dynamesh. Ya, Vinomesh. Bueno, es una malla de contacto visceral. ¿Y a qué sutura se usan? ¿Con qué fijas la malla? Doctor, las suturas no son interrumpidas para evitar una tensión excesiva y el agrandamiento de la lesión. No, pero ¿qué tipo de sutura? ¿Qué tipo de material de sutura usas? Y ahora otra pregunta que también la han hablado, ¿no? ¿Cuándo haces un abordaje torácico así puntual? Su respuesta, chicos. Nada, ya. Y la última pregunta, ¿cuál es la diferencia tomográfica entre una hernia y una parálisis diafragmática? Su respuesta, chicos. Doctor, principalmente es que en la hernia vamos a poder ver lo que es la protrusión y la parálisis diafragmática. Esta va a estar más, en tomografía va a estar más, ¿cómo se podría decir? Bueno, está de un color mucho más oscuro, doctor, se me ha ido el término. Color, no, pues Perdón, no puedes doctor, decir. sí. Sí, cierto. No, tienes que, a ver, busquen, revisen bien eso, ¿ya? Para el diagnóstico diferencial es importante en pacientes mayores de edad, sobre todo. Ya, muy bien, vamos con el último grupo, chicos. 2:50, tienen 25 minutos. Ya, doctor, buenas tardes. Y vamos a empezar con la exposición del grupo.
trata el tema de cirugía digestiva y el COVID. Entonces, para modo de introducción, vamos a decir que el COVID ha sido una pandemia que se ha declarado pandemia del 11 de marzo de 2020 y se inició en China. También hay que manifestar que COVID tiene manifestaciones extrapulmonares y pulmonares. Las extrapulmonares son las más frecuentes, se dan hasta un 98% de los pacientes, y las extrapulmonares se dan hasta un 27%. No son tan frecuentes, pero van a manifestar la gravedad del paciente y están relacionadas con pacientes que se encuentran muy graves, ¿no? Las manifestaciones clásicas del COVID van a ser tos seca, y fiebre. La fiebre va a estar en el 98% de pacientes, la tos seca en el 82%, luego la fatiga, linfopenia. En cambio, entre los síntomas extrapulmonares que nos van a confundir con algún otro diagnóstico abdominal, pueden ser la diarrea, que es bastante frecuente, hasta el 14%, luego vienen los vómitos y la anorexia, ¿no? Como se ve en este cuadro. Entonces, cuando tengamos un paciente con COVID, tenemos que pensar que también hay síntomas extrapulmonares que nos pueden confundir con alguna patología abdominal. Siguiente, por favor. Ya dentro de un estudio que se hizo en Hong Kong, se vio que de los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, los más frecuentes eran diarrea y dolor abdominal. Casi todos los pacientes que tenían estos síntomas gastrointestinales presentaban fiebre, pero la mitad de ellos no presentaban tos. Entonces, lo que nos hacía un poquito difícil el diagnóstico o diferenciarlo de una enfermedad de COVID, ¿no? Luego, las manifestaciones gastrointestinales se ha visto, como dije anteriormente, hasta un 27% de los pacientes. Ahora, los pacientes presentan ARN viral en las heces hasta en el 48% de los pacientes, y por lo que nos hace creer que puede haber una contaminación fecal oral que se tiene que corroborar todavía con estudios, ¿no? Con estudios a largo plazo. Luego, dentro de la teopatogenia de COVID, es que cómo sucede cómo afecta el sistema gastrointestinal a partir de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Que también es una enzima, pero también es un receptor. Y justamente la presencia de este receptor en lo que es en los enterocitos y en el sistema digestivo va a determinar que hay estos síntomas, ¿no? Los síntomas gastrointestinales. Ahora, ¿cuál sería la mejor forma de detectar y hacer el diagnóstico diferencial? Sería con una radiografía, y cuando no tengamos un diagnóstico certero, vamos al TAC. Bueno, dentro de la fase preoperatoria, siguiente por favor, tenemos que saber primero que dentro del servicio de cirugía general tenemos dos vías de entrada: urgencia y hospitalización, división de pacientes en grupo sospecha y grupo confirmado, ¿no? Que básicamente al final se manejan de manera similar. En cuanto a las precauciones para la exploración de este paciente, necesitamos tener en cuenta 8 ítems importantes. Primero, lo que es la revisión de la historia clínica y los estudios de laboratorio, ya que es importante que se estudie el caso en una zona segura. Y tenemos más que nada se basa en la revisión del caso con el médico responsable, eso para tener o consolidar una idea o un esquema mental antes de valorar al paciente. Siguiente, por favor. En el ítem 3, más que nada, es la preparación con el equipo de protección personal. Como sabemos, la primera parte consta en dejar nuestras pertenencias, recoger el cabello, ponerse el uniforme, así como los calzados especiales, y posteriormente el equipo propiamente dicho, como es el gorro, la mascarilla, así como los guantes, la bata y también lo que son las gafas y los protectores faciales. En la análisis, como sabemos, nada más que recalcar que tiene que ser mucho más clara y concisa. Y es importante recordar, presentarse, ya que es muy difícil, ¿no?, la identificación con el equipo puesto. Este se va a ver dificultad, también hay que recalcarlo, por lo que son los equipos de oxígeno y las mascarillas. En la exploración, igual siguen las mismas pautas habituales de una exploración de abdomen, y acá es importante en este ítem saber que si el médico sabe que va a hacer una valoración de mucosa o heridas quirúrgicas, es importante que prevea los materiales antes de dirigirse al paciente. La zona sucia más que nada es la retirada del material y el uso de productos de desinfección, posterior lo que es el lavado de manos con el antiséptico, ¿no? Es importante este punto porque aquí es donde tenemos que evitar la exposición. En la parte 7, en la sala médica, más que nada es comentar, ¿no?, con los médicos encargados el caso, y también una vez determinada en este caso el tratamiento quirúrgico, informar a los familiares y el consentimiento, que pues como sabemos es el habitual, solo que esta vez es en formato virtual. Es importante también protegernos o usar parte de la bioseguridad personal, los implementos que mi compañera había mencionado antes, ¿no?, como el doble C de ropa quirúrgica, el overol con capucha impermeable, bata o mandilón quirúrgico impermeable, mascarilla, lentes, un cobertor facial, guantes, gorros, botas y equipo estéril para la intervención quirúrgica. Siguiente, por favor.
Tenemos algunos parámetros clínicos para poder diferenciar entre una infección por COVID-19 y una sepsis de origen abdominal. Ambos lo que tienen en común es que dentro de su fisiopatología va a haber una cascada de citoquinas que nos va a producir la fiebre. Como había mencionado también mi compañero al inicio, tenemos 10% de pacientes con COVID que tienen sintomatología digestiva como diarrea, náuseas, y en ambos también puede haber el PCR elevado. En el caso del COVID, se va a relacionar directamente con lo que es la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Algo específico del COVID como parámetro clínico es la linfopenia, la trombocitopenia y la elevación inespecífica del dímero D, a diferencia de la sepsis de origen abdominal en la que vamos a encontrar una leucocitosis, neutrofilia y la procalcitonina elevada, que es lo que más diferencia nos da. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver las pruebas diagnósticas para COVID-19 en pacientes, ¿no? Que van a ser intervenidos inaplazablemente. Como hemos visto, frente a esta pandemia tenemos que tener otras consideraciones para poder nosotros intervenir a estos pacientes. Principalmente lo que se hace de emergencia son la radiografía de tórax y la tomografía torácica, donde se pueden visualizar engrosamiento septal, interlobular, intersticial, infiltraciones y opacidades unilaterales o bilaterales y otros hallazgos, ¿no? Bueno, la consideración general para los pacientes es considerar a todos los pacientes como sospechosos o confirmados hasta demostrar lo contrario. Y bueno, todo paciente potencialmente quirúrgico que se encuentre hemodinámicamente estable y que sea un caso, debe ser un caso descartado, sospechoso, positivo, ¿no? Debe ser intervenido de emergencia por el equipo de cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, todo paciente sospechoso que vaya a ser intervenido en cirugía debe de realizarse primero una historia clínica adecuada, una evaluación clínica correcta, si es que tiene síntomas de COVID-19, o también una prueba serológica rápida, que también se les indica, y como hemos dicho, la tomografía de tórax, en caso de que se someta a una cirugía abdominal, también se le tiene que hacer la tomografía torácica, ¿no? Para justamente confirmar o tener consideraciones de frente al caso de ser positivo. Bueno, los pacientes sanos no representan una urgencia quirúrgica, pero ameritan vigilancia hospitalaria en el servicio de cirugía. Deben contar una proteína C reactiva, con una prueba de proteína C reactiva, una tomografía computarizada y de tórax de previo ingreso. Bueno, acá tenemos un cuadro. Siguiente, por favor. En cuanto al intraoperatorio, siguiente, por favor. Vamos a ver las precauciones para la intervención de un paciente COVID-19 positivo. Debemos asumir que todos los pacientes son positivos y tomar las medidas de protección. En esta tabla vemos el equipo básico de protección, que vendría a ser el EPI, elementos de equipo de protección individual. Este cubre totalmente la piel, especialmente zonas corporales de alto riesgo, como son los orificios nasales, ojos, boca, debido al riesgo de aerosoles que se pueden producir. Dentro de ellos, bueno, mis compañeros ya recalcaron, ¿no? La bata, mascarilla, gafas, pantallas de cobertura facial, guantes, gorro, calzado. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver la colocación y la retirada del EPI. En la primera tabla vemos la secuencia de colocación. Siguiente, por favor. En la segunda tabla, la secuencia de retirada. Lo importante de esto es que la retirada va del elemento más contaminado, que son los guantes, al elemento menos contaminado, que es la mascarilla, y ambas secuencias deben estar supervisadas por un compañero entrenado cumpliendo el checklist. Siguiente, por favor. En cuanto al protocolo de actuación en el área quirúrgica, en resumen, nos dice que debemos limitar el número de profesionales en el interior del quirófano. El material debe ser desechable y una vez que haya todo el material que haya ingresado al área quirúrgico, aunque no haya sido utilizado, debe ser también desechado y mantener las puertas cerradas en cuanto sea posible. Siguiente, por favor. En cuanto a la estadificación de riesgo e indicación quirúrgica, se realizó esta escala que es del Colegio Americano de Cirujanos, en la que vemos, ¿no? La emergencia, menos de 1 hora, urgencia, menos de 24 horas, lectivo urgente, lectivo no urgente y cirugía opcional, que es importante clasificar para los procedimientos quirúrgicos conforme al tiempo que podamos esperar para realizar, dependiendo a la urgencia o el riesgo que implique que el paciente sea retrasado, que la cirugía del paciente sea retrasado. El concepto básico sería que el paciente COVID tiene que ser tratado igual que un paciente quirúrgico normal en cuanto a
la individualización de cada paciente, ya que si requiere una operación va a tener que ser operado, no se le puede hacer esperar. Siguiente, por favor. En cuanto a la vía de abordaje, vamos a ver que debe individualizar el tratamiento evaluando la presentación del cuadro clínico, la gravedad y las alternativas terapéuticas disponibles. En cuanto a la cirugía, si se realiza la cirugía abierta, se debe evitar el uso del electrocauterio y si se usa, se debe aspirar completamente el humo durante toda la cirugía. En cuanto a la laparoscópica, se debe usar los filtros de humo quirúrgico. En cuanto a las ventajas y desventajas de esta, vamos a ver que es menos invasivo, tiene menor estancia hospitalaria, disminuye la probabilidad de contagio en pacientes COVID negativos y en las desventajas va a haber un riesgo de aerosolización debido a la utilización del neumoperitoneo. Existe la posibilidad de tratamiento alternativo a la intervención que sea seguro para el paciente. Vamos a ver considerable riesgo por lesión pulmonar directa y la disfunción de órganos independientemente de sus comorbilidades. Y también se puede valorar el tratamiento conservador, siempre y cuando ésta se asegure con el tratamiento de antibióticos en pacientes jóvenes, por ejemplo, en apendicitis, en colecistitis agudas. En cuanto a las medidas de prevención en la producción de aerosoles, se puede usar estos que vemos en la pantalla, bajar el neumoperitoneo al mínimo indispensable, sellar las válvulas de puertos con la finalidad de evitar fugas de aire, el electrocauterio y el bisturí ultrasónico, lo menos posible o nada. Y el neumoperitoneo debe ser removido a través de un filtro en un sistema cerrado por completo antes de retirar los trócares, ¿no? En cuanto a la cirugía de urgencia, vamos a ver la enfermedad hemorroidal. En cuanto a esta, los procedimientos quirúrgicos de emergencia se van a reservar para pacientes con hemorragias significativas o que no responden al tratamiento médico. Los accesos perianales y perirectales se tienen que drenar los accesos grandes porque para garantizar el drenaje inicial adecuado, ¿no? Y evitar una infección más profunda. En cuanto a la infección de tejidos blandos, se debe citar el criterio del cirujano, ¿no? Se recomienda drenar accesos grandes con un componente intramuscular y evaluar el riesgo de fascitis necrotizante. En cuanto al neumoperitoneo, obstrucción o isquemia intestinal, los pacientes con sospecha de perforación, isquemia, no susceptibles al tratamiento médico deben ser llevados a emergencia. En cuanto a la diverticulitis, se debe considerar según la escala de Hinchey. El manejo quirúrgico se va a dar en la escala 3 o 4 si ha fallado el tratamiento médico conservador. En cuanto a la apendicitis y colecistitis, ya van a hablar mis compañeros. Bien, ahora vamos a hablar sobre la fase posoperatoria. Ya, en cuanto a la fase posoperatoria, vamos a ver que el paciente debe recuperarse en lo que es en el área de quirófano. Y si requiere que se le mande a cuidados intensivos, primero debe trasladarse a lo que es el área respiratoria, que se encuentra en UCI, y después el personal debe de evitar que haya un contacto físico con este mismo paciente y con las superficies, ¿no? Se deben dejar las puertas abiertas, comienza a saber que es el protocolo, y evitar que el personal quirúrgico esté manipulando hasta las cerraduras. Se realiza la entrega del paciente al personal médico y de enfermería que se encuentra en el área COVID, junto con los demás documentos, ¿no? Después de dejar a este paciente posoperado en el área quirúrgica, el personal debe proceder al retiro de toda la protección que tiene, porque ya lo han hablado, ¿no? Y vamos a hablarlo seguidamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el retiro del equipo primero, se debe de limpiar los guantes externos con una toalla desinfectante o alcohol, remover las botas quirúrgicas desechables, luego retirar la bata y guantes externos enrollando al mismo tiempo. Siguiente, realizar la higiene de guantes internos con alcohol o gel y retirar la careta o el facial que tienen, ¿no? Debe realizar la higiene de guantes internos en alcohol, remover el visor o los lentes que puedan presentar, la careta también, y realizar la higiene de guantes internos con alcohol. Eso quiere decir que tienen más de 3 guantes, como ya lo han explicado anteriormente. Se retira el gorro, que es desechable, de atrás hacia adelante, y el cubrebocas en el 95 se debe colocar en la bolsa roja, ¿no? Realizar la higiene de los guantes otra vez, quitarse los guantes internos, colocarlos en la bolsa roja, salir, lavarse con agua y jabón, y en el área negra se retira el uniforme quirúrgico hospitalario desechable, ¿no? Y de ahí se debe rociar con cloro la suela de los zapatos en las botas quirúrgicas de plástico. Y de ahí es necesario que el personal se realice un baño. Siguiente, por favor. Entonces, en pacientes posquirúrgicos, lo ordinario es descartar el desarrollo que ellos tengan de COVID posteriormente, ¿no? Si estos presentaran fiebre en el postoperatorio, se deben de realizar una tomografía para que tengan un descarte y también niveles de linfopenia,
si tienen niveles elevados de proteína C, como ya lo han dicho, interleucina 6 o troponina cardíaca 1 y dímero D, y para que puedan descartar lo que es la hipoxemia grave. Entonces, en la recuperación de ese personal, si es que tuviera, no presentan síntomas, pueden realizar sus actividades normalmente, pero si es que se monitorea la temperatura 2 veces al día y estos llegan a presentar algún síntoma, sí o sí tienen que tener una revisión médica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las consideraciones en el postoperatorio. Dentro de estas vamos a ver los cuidados del equipo y la eliminación de los desechos. Aquí vamos a ver que los suministros y todos los equipos, incluidos los medicamentos de anestesia, se deben usar exclusivamente para un solo paciente. También puede tener contacto directamente con la piel o la mucosa del paciente infectado y se debe de tener solo un uso. Para equipos o medicamentos o otro tipo de contacto con el paciente que sea reutilizable, se debe de ser desinfectado, incluido, por ejemplo, la hoja del vidrio laringoscópico, los tubos de endotraqueales, etc. Incluido también todo el equipo de anestesia se debe limpiar y desinfectar rápidamente. El procedimiento de la desinfección del ventilador de la máquina de anestesia va a consistir en desmontarlo y esterilizarlo a altas temperaturas si es posible, ¿no? También se puede considerar desinfectar con peróxido de hidrógeno al 2 al 3% usando una máquina de desinfección. También podemos considerar otro tipo de desinfección con toallitas desinfectantes con cloro de 2 a 5 gramos por litro o también toallitas con alcohol del 75%. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la eliminación de desechos, que para resumir, todos los desechos médicos que tienen en quirófano con pacientes COVID se debe de meter en una doble bolsa y rotulados con la palabra COVID-19, junto con el nombre del departamento o el instituto, con la fecha, hora y la cirugía que se procedió. También todos los trabajadores de salud que han participado en esta cirugía se deben de quitar el equipo de protección, como mi anterior compañera lo explicó en la figura anterior, y colocar el equipo de protección personal en una bolsa de basura designada a esta, ¿no? Siguiente, por favor. En los pacientes tienen que tener la vigilancia de proveedores de anestesia después de atender a pacientes confirmados o sospechosos son los trabajadores de salud que tuvieran un contacto directo con pacientes confirmados y podrían desarrollar fiebre, tos o fatiga. Deben informar inmediatamente a su departamento de salud de su hospital y también hacer sus pruebas de análisis, como mencionó mi compañera, que está incluida la proteína C reactiva o el hisopado nasal y orofaringio y también una tomografía computarizada. Vamos a continuar con mi compañera Pamela de pacientes COVID. En cuanto a las condiciones y indicaciones de alta de un paciente quirúrgico, el alta debe de estar a cargo de un equipo multidisciplinario ante un paciente con sospecha o confirmación por esta infección y tiene que cumplir con los criterios quirúrgicos del alta según sea la patología o si es que se presenta fiebre una posoperatoria. Hay que hacer igual el descarte, ¿no? Por infección por COVID. No son necesarios los medicamentos antivirales después del alta y los pacientes deben declararse en un periodo de 2 semanas tras el alta siguiente. En cuanto a otras consideraciones finales, lo ideal es contar con lo que son las pruebas moleculares, pero estas van a dar un resultado a las 48 horas. Entonces, se cuenta con las pruebas de antígeno, ¿no? Que tienen resultado menor a los 30 minutos. Ahora, en cuanto también se recomienda un abordaje abierto laparoscópico en cirugías de emergencia. Y en cuanto al gráfico, vamos a ver, ¿no? Si un paciente con patología quirúrgica de emergencia, puede ser manejado con antibióticos o drenaje percutáneo. Si es que es exitoso, se le da de alta. Pero si es que no puede ser manejado con antibióticos o drenaje percutáneo, igual hay que pedir otras pruebas, ¿no? Preoperatorias de rutina y también solicitar, ¿no? Pruebas de COVID, una radiografía de tórax o una tomografía, en caso si la radiografía es negativa. En caso sea descartado el caso, se va a utilizar una técnica quirúrgica según la preferencia del cirujano. Y en caso sea un paciente confirmado sospechoso, hay que tener en cuenta, ¿no? Si tenemos una prueba
antigénica negativa, o si no se puede descartar un COVID-19, o en caso sea un caso leve de COVID-19 sin comorbilidades, igual la preferencia del cirujano y con todos los implementos, ¿no? Con todos los implementos de seguridad. Y en caso sea un caso leve de COVID con comorbilidades, un caso moderado o severo, hay que realizar un manejo médico posible y solo el quirúrgico si es que se justifica, ¿no? Y bueno, en cuanto al alta, van a ser según los criterios de la patología y hay que minimizar la estancia hospitalaria, ¿no? Y si es que hay fiebre postoperatoria, hay que descartar el COVID. Igual el aislamiento domiciliario al alta y el seguimiento vía telefónica los 2 días, una semana, 2 semanas. Bueno, Sin siguiendo con la completos, chicos. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre apendicitis y COVID-19. Pero hemos revisado algunas guías, la guía peruana de endoscopía y también algunas recomendaciones. Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, que a un paciente principalmente le deberíamos observar la serología con una prueba de serología en COVID-19, principalmente, en lo cual nos ha salido en los estudios que nos sale más IgM y IgG, ¿no? Luego tenemos que categorizarlo con la escala de Alvarado que se ha usado en estos pacientes y se da el diagnóstico de apendicitis. Bueno, podemos ver también que hemos encontrado más cantidad de apendicitis complicada por el tiempo de estos pacientes, también que hemos encontrado en sintomatología más dolor en fosa ilíaca derecha y también en la signo de rebote, y también en leucocitosis con más cantidad, ¿no? Bueno, la operación realizada van a ser la elección en la guía de la Asociación Española nos recomienda que debe ser principalmente una cirugía laparoscópica, por menos complicaciones, y también porque el paciente va a salir más rápido del hospital, ¿verdad? Pero también nos recomienda esta guía que la cirugía abierta es recomendable. Es factible, no incrementa ninguna frecuencia de magnitud de complicaciones y el tiempo promedio de la cirugía va a ser de 53.9 minutos y la hospitalización va a ser 2.5 días. Y la anestesia va a ser anestesia regional. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, bueno, acá tenemos otro cuadro comparativo en el cual vemos en el cuadro superior los parámetros, ¿no? De no pandemia y pandemia. Y como podemos ver que la anorexia en no pandemia de un 15% aproximadamente, pero en la pandemia vemos que ha subido a un 32%. Entonces vamos a ver más sintomatología con anorexia, que puede confundir nuestro diagnóstico, por lo cual los pacientes vienen más complicados. Bueno, en el cuadro inferior podemos ver que el diagnóstico interpretatorio hemos encontrado más apéndices gangrenados, ¿no? Por el mismo tiempo de evolución de la apendicitis, y el diagnóstico anatomopatológico va a ser principalmente periapendicitis, o sea, va a haber una inflamación periapendicular, ¿no? Bien, siguiendo con la exposición, coleocolitiasis en COVID-19 siguiente. Bien, para conocer, para recordar, tenemos la guía Tokio que nos da los criterios de severidad también, que lo diferencian en grado 1, leve, moderado y severo, ¿no? Y la forma de tratamiento, donde siempre, de inicio siempre se le dan antibióticos y cuidados de apoyo y se va difiriendo de acuerdo a la clasificación de severidad. Siguiente. Eso era antes de la pandemia. Después de la pandemia, hemos encontrado unos casos clínicos evaluados y donde generalmente se ha dado una concomitancia con, mucho atrás, con, ahí, siguiente, del COVID-19 siguiente, del COVID-19 con una colecistitis frecuentemente litiásica. ¿Sí? En el cuarto artículo de la derecha podemos ver que hay, de hecho, como un estudio, bueno, no un estudio, sino una presentación de casos de 2 pacientes que han hecho una colecistitis con COVID-19, pero esta ha sido como que disfrazada por los síntomas que tienen los pacientes que tienen COVID-19, que podría estar fingiendo mimetizando una colecistitis, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, acá tenemos un estudio que se ha hecho en Singapur, donde el cambio que ha habido en los cirujanos, se le ha hecho una encuesta a cirujanos, un total de 60 cirujanos aproximadamente, y y sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, en el primer recuadro podemos ver que
¿cuántos pacientes han sido referidos por colecistitis aguda? Han sido más de 20 durante la pandemia, ¿no? Antes eran 15. Y también vemos otro cambio importante, que es que ahora se requieren menos asistentes que antes. Ahora solo se requiere un asistente, un 90%, y antes era un 76%, ¿no? Eso disminuyó también bastante. Bien, en el segundo cuadro podemos ver cómo se ha manejado la colecistitis no complicada, y vemos un incremento de un 9,8 a un 23,5% en demorar esta colecistectomía laparoscópica, ¿no? Y Último minuto, chicos. Y abajo también vemos que también hay algunos cambios en los manejos para los pacientes con COVID, ¿no? Incluso vemos un importante 25,5% que los cirujanos preferirían una cirugía abierta. Siguiente. También otros datos de la investigación. Y aquí también, ¿no? Para ver que este es un estudio en Italia que también, refuerza los estudios hechos, donde se prefiere primero un tratamiento conservador antes del tratamiento quirúrgico. Los cambian. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Ok, bueno, pucha, sí, hay muchas preguntas para hacer. Bueno, al menos hemos tenido oportunidad con los 4 grupos de poder ya discutir, ¿no es cierto?, artículos acerca de pacientes COVID, ¿no? Con cada grupo ha sido un tema diferente, así que creo que ya nuestra perspectiva está mucho más amplia, tenemos un panorama más claro de acuerdo a cirugía general, cirugía digestiva y pacientes COVID. Bueno, hay un par de preguntas que vamos a hacer. A ver, ¿por qué las ostomías, o sea, un paciente ostomizado podría tener un paciente que haga COVID que sea el COVID más grave? ¿Han averiguado eso? ¿Por qué? Su respuesta. Doctor, la pregunta es, ¿por qué un paciente con ostomía desarrolla un COVID más grave? Podría tener más predisposición a desarrollar un COVID más grave. ¿Podría ser, doctor, por la disminución del sistema inmunológico, por la disregulación que se produce? No, un sistema inmunológico no tiene nada que ver con que un paciente tenga ostomías o no ostomías. Eso Por ya la es... exposición, doctor, ¿Por la qué? por la exposición. No, hay un término que está ya claro de por qué un paciente podría tener COVID grave, hay que buscarlo eso, ¿ya? Otra pregunta, ¿qué significa el alta epidemiológica para cirugía en un paciente con COVID? Su respuesta, chicos. Chicos. La demostración de sus pruebas negativas COVID, doctor. Ya, pero hay algo más que le falta a esa respuesta, o sea, para ver... Una prueba molecular, doctor, negativa. No, o sea, a lo que me refiero, si un paciente está con COVID y se tiene que hacer una cirugía electiva, ¿no? ¿Cómo tú lo vas a programar este paciente? O sea, el alta epidemiológica te lo da el infectólogo, pero de acuerdo a un parámetro claro, que eso también tienen que buscar. Ya, otra 14 pregunta. días después del inicio de los síntomas. No necesariamente el tiempo, no. Hay pacientes que se quedan mucho más tiempo, ¿no? El tiempo no es... Ya. Otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de contaminación durante el retiro del equipo de protección personal del equipo quirúrgico? Porque eso es importantísimo. No sé si lo han buscado. ¿Tienen una respuesta? Doctor, en mis estudios de colecistitis, el porcentaje de contaminación era de un 55% en el estudio de Italia. Durante el retiro del EPP, Donde o sea, la retiro, mitad, la mitad de sí, lo que operan, la mitad se contagian. sí, tuvieron una infección. Pero bueno, la potencia estadística tampoco no era muy alta, doctor. Así que ese estudio estaba un poco Sería algo gravísimo si fuese controversial. así. Sí, doctor. Nadie entraría a operar a esos pacientes si fuese así. No, hay que verlo. Otra pregunta, ¿qué hacen si es que el paciente tiene fiebre persistente en el posoperatorio? Obviamente es un paciente posoperado con COVID, ¿no? Pero sigue con fiebre persistente. ¿Qué medidas tienen que tomar?
Tu respuesta, chicos. Doctor, primero, principalmente nosotros tenemos que ver las complicaciones postoperatorias. Por ejemplo, en la apendicitis podemos ver alguna complicación como infección de sitio operatorio, si puede haber un absceso seroma que está causando la fiebre. Y si vemos que no hay ningún tipo de esas complicaciones postquirúrgicas, tendríamos que evaluar el punto de COVID, ¿no? Tal vez con una tomografía para poder evaluar la causa. Ya, ok. Y la última pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que ingresan a sala de operaciones con COVID y no se encuentra nada? O sea, un abdomen en blanco. ¿Cuál es el porcentaje? Doctor, en el caso de apendicitis se puede esperar hasta un 15% de encontrar un abdomen agudo en blanco, pero si se usa un TAC de abdomen se podría esperar un 1%. Ya, ok. Muy bien. Bueno, chicos, entonces hasta acá terminamos ya las exposiciones. El día lunes próximo es el segundo examen. El examen va a ser la misma metodología, la misma forma, ya no va a cambiar mucho.